Hola, 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 buenos días tengan todos ustedes, es un decir, jueves en arriba el día, jueves en la 100.9, la continuidad de la programación tras el inicio de la misma con Claudio y Karina, desde las 8 con la otra gestión, venimos nosotros hasta el mediodía con esta propuesta que ya tiene 9 años de vigencia en la radiofonía río galleguense y que se llama Arriba el Día. Fría mañana en Río Gallegos, 6 décimas de grado bajo cero, la temperatura actual 6 grados bajo cero, la sensación térmica, humedad del 76%, viento noroeste a 20 kilómetros por hora soplando en este jueves, que tiene una máxima de 3 grados nada más, que estará ventoso y de hecho habrá ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora. Además, estará mayormente nublado el cielo en la capital provincial. Saludo a Brian Álvarez en la selección musical y puesta en el aire. Buenos días, amantes de la libertad. Buenos días, querido Brian. Una mañana más después de lo que fue una jornada maratónica que terminó hace un rato nada más en el Congreso Nacional, donde la ley base fue aprobada en general. Los senadores de santacruceños, Gadano y Carambia, se retiraron y no formaron parte de la votación que terminó dándole facultades delegadas a Milei. Todo esto te lo vamos a ir contando en la... Cortito, ¿y las privatizaciones? Y las privatizaciones, exactamente. Solamente formaron parte de la votación de la ley en general. Y justamente esto es parte central de lo que será la continuidad de la radio de la mañana, al menos de la radio en esta jornada. Saludo, antes de saludar a parte del equipo de la mesa, a Lorena, a Tony, que están en redes y en redacción, cada uno respectivamente, y también a María y Nasa, que están en el departamento de ventas de Radio Nuevo Día y del diario Nuevo Día, es decir, de todo el medio. Ahora sí, saludo al hincha del equipo que ganó su primer partido en lo que va de esta liga profesional. Estoy hablando de Héctor Mancilla, hincha de Independiente, que ayer ganó 2-1, ¿cierto? Exactamente. Buen día, ¿cómo le va? Buen día Fernando, buen día Brian, a toda la audiencia. ¿Y a mí no me decís buen día? Te dije buen día. Dijiste Fernando, Brian.
Vos sos parte de la audiencia. Ah, bueno. Ok. Está bien. Mira cómo arrancaste. Encima que te dije que ganaron, que hizo un gol Santi López, etcétera. Un golazo. Y, ¿sí? No lo vi. Jugó Gimnasia también. Vi una parte. Ganó también Gimnasia. Ajá, Sí, ganamos 2-1. ¿Ustedes le ganaron a Banfield? a Banfield. Perfecto, bien. Arranca, fue el último partido de Tocali y después arranca ya Bacari, ¿no? Hoy lo presentan a Bacari al mediodía. Y Ojo, fue el último Atenti. el último partido de el técnico Hugo Tocali, ¿no? Hugo Tocali, que va a continuar en la institución como Sí. coordinador de inferiores. Tremendo, histórico, Sí, ¿no? histórico. Mano derecha de Peckerman, Ujú. Campeón del mundo en varias categorías juveniles, Sí. como técnico y como coordinador también. Ujú, sí, un gran formador. Bueno, Totalmente. de hecho, ayer se vio varios chicos de los que están en Independiente son objetivos cantera. de la cantera. Vamos a ver, falta mucho. Fernando Torrón, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo vas? Buen día. Bien, estaba siguiendo... ¿Usted andaba en una rama anoche? No. Ah. Por un lado, no, por buena suerte, digamos, Ojalá. no, esas cosas, sí, pero después por mala suerte no, ojalá tuviera una rap. Esta la tendría estacionada, ¿no? Con lo que sale cargarle un tanque de nafta. Muy Deja la linda, vida. muy linda la RAM, pero te la regalo para la nafta y para cambiar la cubierta, ¿no? Sí. No, Pagar la patente, Claro. el seguro. Sí. No, no seguro. me hable de patente. No es paseco, che. No, olvídate. Pero bueno, es una mañana muy libertaria, ¿no? Vemos en redes a Uf. todos los que acompañan Sí, la gestión de Javier Milei muy contentos porque y a los especialistas indicando que lo que pasó respecto de la ley de bases le da mucha gobernabilidad ahora a Milei. Le da un espaldarazo de alguna manera, pero también da la pauta de que ha cambiado el ejercicio de la política, el oficialismo nacional, ¿no? Sí. Porque la ley tuvo ya un primer fracaso y en esta segunda instancia, si bien se aprobó, hubo muchos ítems en lo particular que no han salido, ¿no? A la fuerza, el gobierno va entendiendo que no todo puede ser como Sí, quieren, ¿no? Que tiene que negociar, que tiene que dialogar, que tiene que ceder, que no es todo con prepotencia y lo hago como yo quiero, ¿no? No es todo DNU. Esta ley de bases, entre otras cosas, le ha enseñado a la fuerza al gobierno que no es, que hay que escuchar al otro también, ¿no? Y que hay que ceder en algunas cosas. Y bueno, habrá que ver porque está el espíritu festivo de los que acompañan, ¿no? Y que dicen esto va a ser la catapulta, el impulso, el trampolín de la Argentina del mañana, y están los que dicen, muchachos, empiecen a cerrar todo porque se termina la Argentina próspera que alguna vez alguien soñó, y en el medio de eso, el tiempo y la dinámica de la política irá diciendo, yo pongo el foco en Santa Cruz, no, ninguno de los legisladores votó a favor, yo quiero ver si el vuelto es en caramelo o de qué manera se lo van a dar, porque va a haber ahí seguramente una bajada de línea, o tendrá que Vidal portarse muy bien para con Milei, como para que le den un poco de cabida. Tengamos en cuenta que ICRT, represas y YPF siguen siendo temas troncales de la vida y el futuro en el ámbito del trabajo de los santacruceños, es decir, en la vida de Santa Cruz. A mí nuevamente me vuelve a preocupar la participación que tienen los legisladores de Santa Cruz en ambas cámaras, en la Cámara Baja y ayer en la Cámara Alta. Más allá de los lamentables sucesos que se conocieron en la tarde para con la senadora Gadano, de esta supuesta amenaza, pero no podés entrar en este juego el que sí y el que no. Tenés que tener una postura firme, cosa que no han tenido ni Carambia ni Gadano, ni tampoco los otros representantes de Santa Cruz, muy tibio, siempre amenazando de dar un espectáculo y después se retiran. Cuando la cosa está caliente, se retiran. Ha sido raro porque tampoco han votado de la misma manera. Los dos senadores por Santa Cruz rechazaron y los diputados habían acompañado en un principio. Sí, así que no se entienden, no son claros en su postura. Eso preocupa mucho. Y seguramente le debe preocupar al gobernador, que los que supuestamente están alineados con el gobierno de Vidal, no responden o son muy tibios a la hora de manifestar o llevar una postura clara, ¿no? De qué es lo que van a votar y cuál es lo que sienten, más allá que son representantes de la provincia, ¿no?
Exactamente. Títulos en la mañana de este jueves 13 de junio en el desayuno de noticias. Antes de comenzar la jornada. Mientras te vas despertando, te llevamos un variado desayuno donde estés. Para que arranques el día informado. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima. Pasa de todo, todo el tiempo. Y nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día. Bueno, se está hablando mucho de la ley bases por estas horas y la repercusión que puede llegar a tener en tal caso en cada provincia. Acá el ojo estuvo puesto en los 3 senadores que tenemos en representación de Santa Cruz, los 3 votando en contra de la ley bases, la ley bases en general, pero después con 2 de nuestros senadores, Carambia y Gadano, dando mucho que hablar otra vez. Fueron como muy protagonistas en los últimos 2 días, primero por llamar a no dar quórum, después votaron en contra de la general, pero después, inmediatamente después de haberse aprobado la ley bases, se pararon y se fueron, y hay fotos que los muestran a ellos 2 sentados en el pasillo del Senado, en la escalera, a Gadano y a Carambia, mientras estaba desarrollando la votación por capítulos, ¿no? De la ley bases, y el conteo posterior dice que si hubiesen estado presentes y votaban en contra, todos los artículos de delegaciones de facultades y privatizaciones que salieron empatados se hubieran caído. O sea, no tendría hoy Milei las facultades, no se hubiera podido avanzar con las privatizaciones, entre otras cosas muy importantes, porque la votación estaba empatada y si Gadano y Carambia estaban ahí y votaban en contra, se le caía al gobierno, pero ellos estuvieron sentados en el pasillo. Una cosa increíble. Así que Gadano y Carambia ayudaron junto a Tapiera, en el caso del Rigi, a 3 senadores del kirchnerismo a aprobar la iniciativa del gobierno nacional. Así que fue realmente sorprendente e inentendible lo de estos 2 senadores por Santa Cruz que votaron en contra en la general, pero después en el capítulo de las privatizaciones, que entre otras cosas permite la venta de ICRT y su paso a manos privadas, y las facultades para el gobierno nacional, para el presidente, se fueron, no participaron, y si ellos hubieran votado en contra, como tan en contra decían que estaban, su voto hubiera sido sumamente importante y se le hubiera caído al gobierno la iniciativa. Claro. Así que deberán explicar en algún momento. Por lo menos Carambia, Gadano ni habla, es como la heladera de Carambia, ¿no? Ella para donde va Carambia va ella. ¿No? Sí, hay que decir que cuando se la entrevistó, nosotros la entrevistamos creo que con Beto, antes de que asuma como senadora, no supo ni siquiera explicarnos qué proyectos le interesarían impulsar allí. Ponerle que sea mala en oratoria, digamos, que no sea buena para hablar con los medios, hemos tenido que esos casos, pero que sea muy capaz. En este caso tampoco se la ve muy capaz, digamos. Está como Carambia como un nene que va y hace lo que hace el amigo, digamos. El Carambia va por un lado, ella va, Carambia se va, ella también se va. Y en este caso Carambia se fue, ella también se fue. Y el gobierno nacional pudo avanzar con las privatizaciones y las facultades extraordinarias por justamente la ausencia de ellos 2. No por eso al 100%, ¿no? Pero si ellos hubieran estado, al gobierno no le hubieran alcanzado las manos para aprobar eso. Bueno, y los municipales de Río Gallegos tienen buenas noticias porque ayer por la tarde-noche fue que empezaron a confirmar desde el municipio de Río Gallegos el pago del aguinaldo para hoy, y finalmente se concretó en la mañana de hoy, en las primeras horas de la mañana de hoy ya el municipio de Río Gallegos pagó el aguinaldo para el total de los agentes municipales,
destacando desde el municipio que lo hacen más de 2 semanas antes del vencimiento del plazo legal. Así que desde el municipio dicen textualmente que esta acción fue posible gracias al manejo responsable de los fondos públicos y al esfuerzo de toda la ciudadanía que cumple con el pago de los impuestos, entre otros factores. Así que han destacado desde el municipio de Río Gallegos que ya hoy, en la mañana de hoy, ya todos los municipales, inclusive acá Vamos, te voy a Héctor, invitar a los sándwiches. que se juega con los Oye, sanguchitos hoy, dinero. tienen el aguinaldo depositado. Bueno, y este será el tema del día y del mes y uno de los temas del año en la política provincial de Santa Cruz, porque ayer se dio despacho favorable en la última comisión que faltaba y por unanimidad además, al proyecto del Poder Ejecutivo de la provincia para derogar en la sesión de hoy la ley de lemas, después de muchísimo tiempo de estar padeciendo con esto que no hacía más que beneficiar al gobierno de turno, siempre el kirchnerismo acá en Santa Cruz. Vos podés creer que Oportunidad y Conveniencia estaba armando un esquema justamente Sí. para la ley de lema y ahora vamos Justo a tener que teníamos rediseñar. unos 38 candidatos para la Sí, próxima elección. para la intendencia solamente. Se nos 38 para la Se intendencia. nos cae, así que Claro, yo estaba hoy- esperando definiciones de Gadano. Claro. Así que en la sesión de la Cámara de Diputados de hoy se va a derogar efectivamente la ley de lemas. No hay chance de que esto no pase. Hasta la oposición dijo que van a acompañar. Obviamente la oposición siempre le agrega algo. Dijeron, bueno, no Sí. es la prioridad, pero bueno. Cuando el gobierno pagó Nunca la fue la deuda, prioridad. cuando el gobierno pagó la deuda, dije, no es la prioridad, pero bueno, pagaron esa deuda. Sea como sea, hoy por fin y de una buena vez por todas se va a derogar la ley de lemas, es decir que las elecciones que tuvimos el año pasado van a quedar en Nunca historia más. como las últimas en las cuales se vivió un papelón de tener 48.000 candidatos, muchos que no sabían ni para qué eran candidatos. Y algunos que llegaron y que no saben cómo llegaron. Claro, no, ¿no? me hicieron firmar, decían algunos. Así que por suerte eso no va a pasar más. A partir de las próximas elecciones no habrá ley de lemas, tendremos un candidato por espacio. Y después quedarán detalles por ver, como ayer nos decía Claudita, hasta que se elija otro sistema, qué va a pasar, si ocurre algo con alguna Sí. tendencia o algo. Pero bueno, en principio el primer paso es derogar la ley de lemas y eso se hará hoy. Seguramente Carita Verne va a estar ahí para contarnos en vivo lo que va a pasar en la legislatura y a partir de hoy podremos decir chao a esta nefasta ley de lemas. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales. En Arriba el Día. En Caleta Olivia finalmente formalizaron la denuncia por los negociados con el agua potable en la jornada de ayer, siguiendo las instrucciones del gobernador Vidal. Lo hicieron justamente el gerente del distrito Caleta Olivia de Servicios Públicos, Alejandro Mamani, quien pudo formalizar las denuncias por irregularidades detectadas en la empresa provincial sobre manejo en la distribución de agua potable, favoreciendo su venta de manera particular, la cual era efectuada justamente por propios trabajadores ya llegados a la empresa, lo cual ya había sido denunciado por Vidal públicamente o mediáticamente, y finalmente ayer en la jornada del miércoles, tras haber señalado que cuando fueron a hacer la denuncia no había fiscales, algo que fue contestado por el Ministerio Público Provincial, finalmente se formalizó la denuncia y ahora habrá que ver cómo avanza la misma. Una más nomás te voy a contar. No, pueden ser dos, porque tristemente ayer se dio a conocer el fallecimiento de una persona que se accidentó, de un argentino que se accidentó justamente en rutas chilenas, en la conexión justamente que tiene que ver con
Río Gallegos y Punta Arenas en Vos la sabés que- CH25 Sí. de San Gregorio. Se pudo saber que una persona, un vecino de la ciudad de Río Grande. Exactamente. Oscar López Maichil es su nombre, según informó ITV Patagonia de Chile, que despistó justamente por la escarcha que había sobre la calzada y terminó accidentándose, falleciendo. Fue en el kilómetro 68 de la ruta CH25 en cercanías del Paso de Integración Austral. Y por último, una noticia que también conmovió a la vecina provincia de Chubut tiene que ver con el asesinato de una docente que sucedió en Trelew. Finalmente detuvieron a un hombre sospechado de ser autor de este crimen. Fue hallada sin vida esta mujer, recordemos, y con signos de haber sido maniatada, golpeada y baleada incluso, que fue justamente el modo en el que se la ultimó. 55 años tenía Mirna Estela Maidana, quien fue encontrada muerta en su domicilio de área 16 de Rawson, perdón, no Trelew. Le robaron el auto, un Ford Fiesta que fue abandonado en Gaiman a unos 37 kilómetros del lugar del asesinato, pero finalmente se halló a un hombre que por los indicios y la investigación podría tener que ver justamente con el hecho. 50 años tiene este hombre que fue detenido y quien se expresó incluso ante esta situación fue el gobernador Nacho Torres, que dijo que confían en que caiga todo el peso de la ley sobre este peligroso femicida y que avancen las investigaciones para dilucidar si actuó en solitario o si tuvo cómplices. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. Bueno, tras 22 horas de debate, finalizó la sesión en el Senado donde se aprobó la ley bases y el paquete fiscal. Las votaciones en general de los proyectos propuestos por el Ejecutivo resultaron afirmativas. 22 horas de debate tras una ajustada aprobación de la ley de bases que se debatió. Paquete fiscal por un lado, un proyecto con varios artículos en puja y también en particular con la reactivación lamentable del impuesto a las ganancias, el blanqueo de bienes personales, entre otros puntos. 37 votos a favor, 35 en contra. El Senado aprobó el paquete fiscal. Por su parte, y en particular se aprobó también, y esto es importante, el régimen de regularización de obligaciones tributarias aduaneras y de seguridad social, el régimen de regularización de activos, el impuesto a las transferencias de inmuebles de personas físicas, sucesiones y también el régimen de transferencia fiscal al consumidor y el régimen simplificado para los pequeños contribuyentes, mientras que se rechazaron los capítulos de impuesto a los bienes personales y el de ganancias tras 22 horas de debate en el Senado. Bueno, hoy el INDEC va a revelar el dato de la inflación de mayo, que de acuerdo, dicen los especialistas, estaría en el nivel más bajo en 2 años. El organismo difunde hoy, esta tarde, el índice de precio al consumidor del quinto mes del año también, y dará a conocer esta tarde el IPC. De acuerdo con la expectativa gubernamental y las estimaciones privadas, estaría en el menor nivel de los 2 últimos años, por debajo del 5%. Tras haber caído de las 2 cifras después de 5 meses. Al cerrar un 8,8, el índice inflacionario continuará reflejando el descenso en la variación de precios de las últimas semanas de la medición de mayo del índice de precios al consumidor. Entonces hoy dan a conocer el dato que para muchos es
importante la inflación y el índice de precio al consumidor. Bueno, el Fondo Monetario avala hoy un giro de 800 millones de dólares para la Argentina. El organismo financiero multilateral muestra un consistente acompañamiento, pero aún falta definir cómo se hará este envío de 800 millones de dólares al Estado argentino. Este jueves no habrá sorpresa con Argentina en el FMI. El directorio del organismo que conduce la economista búlgara Kristalina Georgieva le dará un visto bueno al trabajo del staff técnico que presentan los informes para lo que es el hemisferio occidental y aprobará el cumplimiento de las metas del primer trimestre del año, la octava revisión de facilidades extendida desde aquel firmado en marzo del 2022 y le pondrá la firma al cheque de 800 millones de dólares comprometidos para girar a las cuentas del Banco Central de la República Argentina. Bueno, más dólares que entran, vamos a ver cómo continúa estas metas y estos alcances de pago que viene efectuando el gobierno argentino. ¿Sabes qué pasaba un día como hoy? Efemérides, en Arriba el Día. El 13 de junio es el Día del Escritor en la Argentina y se instituye justamente en homenaje al nacimiento de Leopoldo Lugones, periodista y poeta argentino que nacía un día como hoy en 1874 y se trató de una de las importantes influencias literarias de nuestro país. ¿Me deja mandar un saludo? Sí. El amigo Claudio Cacho Álvarez, Sí. a Jorge Curinao, Sí. A Leandro Dolan. Leandro Dolan, ¿no? sí. A Sandro Díaz, nuestro Sandro productor, Díaz, que también ha escrito claro. un libro. Ujú. Le falta plantar un árbol, tener un pibe y no sé cuáles son las otras. Esas eran. ¿Esas tres? Sí. Escribir un libro, plantar un árbol y Ujú. tener un hijo. A mí me faltan todas, así que estamos Sí. No te en dará. cero todavía. Si No no hay cumplimos, ¿qué no hay pasa? que regirse por esos mandatos. Perfecto. Tiene La Fuerza besitos. Extraña, Luminario Sentimental y El Payador, entre algunos de sus obras fundamentales por lo que justamente se instituye este día. Además, se fundaba la Sociedad Argentina de Escritores un día como hoy, pero en 1928, justamente con figuras como Horacio Quiroga, Jorge Luis Borges, Baldomero Fernández Moreno y Ricardo Rojas, que fueron iniciáticos justamente en la fundación de esta sociedad. En 1904, un día como hoy, Manuel Quintana era elegido presidente de nuestro país. También nacía Antonio Roma, arquero del fútbol argentino, en 1932. Se inauguraba el planetario de la ciudad de Buenos Aires, Galileo Galilei, allí en los bosques de Palermo, en el barrio porteño, muy cerca del Aeroparque Metropolitano. En 1967 sucedía esto. También en 1971 sucedía el primer parto. ¿Cuántos serían muchos para usted en un parto? ¿Cuántos bebés? A ver. Para mí, de lo que yo he visto en la tele, escuchado, Sí. 6. Bueno, no, Te en quedé este corto, caso, en 1971, en Sydney, Australia, nacían 9 bebés. Fue un parto que tristemente después terminó con un triste desenlace justamente porque terminaron falleciendo, pero era un hecho Claro, que ese por es el entonces tema. había instituido como un hito. ¿Qué más sucedía un día como hoy? En 1996, sí, no hace mucho, se eliminaba la pena de muerte en Bélgica. También en 2005 un terremoto de 7,9 grados en la escala de Richter azotaba al norte de Chile y afectaba principalmente a la ciudad de Iquique. En 2005 Michael Jackson era declarado inocente tras haber sido acusado de 10 cargos, 4 de ellos por abuso sexual de un En la menor. mansión de Greenland, ¿no? Exactamente, en Neverland. Neverland, perdón. Exactamente. Graceland era la de Elvis. La de Elvis, siempre me la Exactamente. confundo. Viste que tenían esas cosas medias raras y
esas mansiones. Sí, 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 que era llamativo y que bueno, quedó en la historia, ¿no? Ujú. Neverland como un lugar que Siniestro. finalmente, claro, se resignificó como un lugar siniestro. Es el Día Internacional de la Sensibilización sobre el Albinismo. Le mando un saludo a mi amigo Albino, que se está escuchando. Establecido por la Asamblea General. Se llama así, de verdad. Pero no es albino, encima lo ves y no tiene nada de rubio, pero ni el blanco del ojo. Y es el, como le decía, el Día del Escritor en nuestro país. Todo esto, un día como hoy, un 13 de junio. Estamos en Arriba al Día, acompañándote en el comienzo de esta jornada. Suena Pierre con Tete de la Renga, Ale del Bordo y Bochi de las pastillas del abuelo. La ilusión que me condena. Amanecí con ganas de pegar el grito, parpadeando con rostro poco amigable, aguantando moribones de insolentes, librándome de lleno a la libertad, abrazado a esta ilusión que me condena, que me condena. Me acomodo la mochila más pesada, recuerdos ingratos, lamenta la presencia. Esa pura sombra que acechaba, pero ahora estoy abrazado a esta ilusión que me condena, que me condena. La ilusión que me condena, la ilusión que me condena, siento llegar, una ilusión que me condena. Amanecí con ganas de pegar el grito, parpadeando con rostro poco amigable, aguantando moretones de insolentes, librándome de lleno a la libertad, abrazado a esta ilusión que me condena, que me condena, la ilusión que me condena, la ilusión que me condena, siento llegar, una ilusión que me condena. La siento llegar, la siento pegar, me provocar, me atrapan cada vez más. La siento llegar, la siento pegar, me provocar, me atrapan una vez más. Una vez más, una ilusión que me condena, una ilusión que me condena.
La patria late en cada ri, en cada verso. Después de la pausa, volvemos con más rock nacional. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Inicio de espacio publicitario. Este otoño 2024 somos tu elección. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. En DM Group hasta el 15 de junio tenemos los mejores descuentos para que papá tenga su regalo. Cafeteras, mates, pavas eléctricas, tostadoras, sandwicheras y termos, bicicletas, fogones, parrillas, auriculares, parlantes, afeitadoras, un montón para elegir. Super descuentos para vos, sonrisas para él. Llévalo con cuota diaria con un 15% menos o 10% menos en efectivo, crédito o débito. Además 10% menos en informática y TV con cualquier método de pago. Papá se lo merece. DM te ayuda. La forma más fácil de comprar. Don Bosco 408, Río Gallegos. ¿Sabías que en Río Gallegos contamos con varios humedales? Están cerquita de nuestras casas y protegidos por las reservas naturales urbanas. Pero, ¿qué son los humedales? Son extensiones de tierra inundadas de forma temporaria o permanente. Pueden ser de agua dulce o salada, como las lagunas y el estuario. Son ecosistemas muy importantes porque albergan una enorme biodiversidad, contribuyen a la mitigación del cambio climático y proveen agua dulce. En ellos podemos recrearnos, aprender y realizar actividad física. Casi el 90% de los humedales se ha degradado desde el siglo XVIII y su velocidad de pérdida es 3 veces mayor que la pérdida de bosques. El tiempo se acaba, no hay vida posible con ecosistemas destruidos. Es hora de la restauración de los humedales. Ley de Humedales ya. Para conocer más, seguimos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Sentí el pulso del rock argentino. Seguimos con más rock en Radio Nuevo Día, FM 100.9, donde la música es un himno que une corazones en esta tierra bendita. Fin de espacio publicitario. Temporada Otoño 2024. Rockea con la rebeldía que define a nuestra tierra. Los jueves te acercan al éxtasis con los artistas que hablan tu idioma. Temporada Otoño 2024. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias.
Así es, mi querido Brian, le agradecemos los alfajores que nos manda el aguinaldo de Héctor Mancilla, que nos ha facilitado acá. Estamos desayunando gracias a nuestro compañero. 2 décimas de grado la temperatura actual en Río Gallegos. 6 grados bajo cero la sensación térmica. Sigue consignando el Servicio Meteorológico Nacional. Le mando un saludo a Dieguito, amigo, que desde San Luis nos está escuchando como cada mañana. Nos pone en YouTube ahí en la oficina. Un empresario que nos sintoniza desde allí. Hombre de acá, de Río Gallegos, obviamente, que ahora anda desarrollando su carrera por allí. Antes nos escuchaba cuando estaba viviendo en Salta, ahora en San Luis, próximamente creo en la ciudad de Buenos Aires, y así iremos con él donde vaya. Así que le mando un abrazo grande a mi amigo. Esperemos que vernos pronto, porque hay un asado pendiente. Siempre hay un asado pendiente, Dieguito, así que quedará la cuenta pendiente. Los invito el domingo a las 3:30 en Pellegrini 283 en el Salón de la Mutual de la Caja. Se va a desarrollar la Feria Esteparia, la quinta edición, así que le mando un saludo allí a una amiga que es entre las desarrolladoras de este espacio, que nuclea muchos emprendedores y emprendedoras. ¿Qué va a poder de nuestra encontrar ciudad. la gente en esa feria? Muchos productos, obviamente, artesanales, exactamente, de emprendedores que desarrollan. Va a haber talleres también desarrollados de encuadernación, si no me equivoco, y también de prendas íntimas, de ropa interior. Eso, hay cosmética, hay regalería, de todo un poco, así que los invito a que se den una vuelta. Seguramente hay alfajores artesanales también, así que ¿Cuándo? yo voy a estar ahí. ¿Sábado? El domingo. El domingo 16 a las 3:30, perdón, en el Salón de la Caja, de la Mutual de la Caja, sobre Pellegrini. Así que le mando un saludo a mi amiga Gise, que seguramente esté escuchando y que ayer estuvo en la cancha. Te dije yo que había acontecimientos importantes. Mientras estaba probando la ley bases, me desgarré, metí 2 goles y me pulsaron. Bien, completo. Estuvo entretenido la noche. Hoy me duele todo, lamentablemente, pero bueno, vamos a Fanta. En un ratito vamos a recibir a Sergio Sarmiento, secretario general de Camioneros Santa Cruz, y a Cristian Pérez, también su adjunto, con quien vamos a estar charlando respecto de lo que ayer sucedió y el futuro que se avecina justamente respecto de la aprobación de esta ley bases. Pero tenemos audios para escuchar justamente de ese momento en el cual se aprobaba. El 1 y el 3 vamos a escuchar, Brian. Victoria Villarroel daba lugar a la votación del proyecto en general, y justamente se terminaba aprobando en la Cámara Alta, en el Senado de la Nación, donde allí tuvimos 3 representantes santacruceños que en ese caso votaron por la negativa. En consecuencia, propongo, si hay asentimiento, se practique una votación a efectos de ratificar o rectificar su voto. ¿Hay asentimiento? Se está votando la moción. Por favor, levante la mano los que están a favor. Muy bien. Procedemos entonces afirmativo a votar por segunda vez. Por medios electrónicos. El nuevo resultado es 36 votos afirmativos, 36 votos negativos. Habiendo nuevamente resultado empatada la votación, procedo a desempatar.
Hoy vimos dos Argentinas, una Argentina violenta que incendia un auto, que arroja piedras y que debate el ejercicio de la democracia. Y otra Argentina, la de los trabajadores que están esperando con profundo dolor y sacrificio que se respete la votación que en noviembre del año pasado eligió un cambio, eligió que en Argentina realmente se barajara, se diera de nuevo y se cambiara una situación que se perpetuó en el dolor por muchos años. Por esos argentinos que sufren, que esperan, que no quieren ver a sus hijos irse del país, para esos argentinos que merecen recuperar el orgullo de ser argentinos y pensando siempre en todo por Argentina, mi voto es afirmativo a la orden del día 3724. Ahí pasaba Victoria Villarroel, que argumentaba justamente su votación. Hoy era obvio que iba a ser afirmativo. Creo que el único vicepresidente en la historia que no lo hizo fue Cleto Cobo, claro, que jugó la pasada en contra en aquella 125 tan polémica, ¿no? Recordaron ustedes que terminó no votando no positivo, según dijo. Mi voto es no positivo. Exacto. Y luego de esta votación, que fue la votación en general, que en principio Natalia Gadano tuvo que rectificar porque aparecía como votando a favor y por ello estaba la votación 37 a 35 en favor. Dijo, no, yo voté en contra. Y ahí rectificaron y quedó 36 a 36. Pero luego también se dispuso a votar el régimen de incentivo a las grandes inversiones, conocido y sintetizado como el RIGI, que era el título número 7 del articulado de esta ley y que justamente fue votado también a favor. Último régimen de incentivo para grandes inversiones RIGI, correspondiente a los artículos 162 a 226, inclusive, se vota. Falta, ahí está. Resultado, 38 votos afirmativos, 32 votos negativos, aprobado. Resulta aprobado. Respecto del título octavo previsional... Ahí pasaba la aprobación del régimen de incentivo a las grandes inversiones. Tanto Gadano como Carambia de esa votación no participaron porque ya no se encontraban en el recinto. De hecho, no contaron justamente para la misma. Buscamos repercusiones y las vamos a ir buscando durante esta mañana. Perdón, me reiteré. La vamos a ir compartiendo con ustedes en esta mañana, pero antes vamos a ir a una nueva pausa siendo las 10:30 de la mañana. Vamos a escuchar un poco de buena música de la mano de Brian Álvarez. Catarro Vandálico, esto es Souvenir de Astronauta. Atenti que se viene Catarro para la fiesta de nuestros amigos de Sonamos Punk. Puedes ya adquirir tus entradas, buscarlos en las redes sociales e informate más para festejar con ellos sus 7 años. Toda la calle organismo que falla, todo el tiempo contento.
sucia por tu culpa, toda la casa es sucia. Es un nido de ratas, todo el tiempo contento. Sucia por tu culpa, yo soy yo, porque yo soy yo, pero no soy toda la casa es dura, organismo que falla, todo el tiempo se justicia por tu culpa, toda la casa es sucia, es un nido de ratas, todo el tiempo se intenta justicia por tu culpa. Yo soy yo, La patria late en cada ritmo, en cada verso. Después de la pausa, volvemos con más rock nacional. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Inicio de espacio publicitario. Este otoño 2024 somos tu elección. Se viene otra semana a todo ritmo con el Mini Bingo. Gana 8.700.000 pesos de Superpozo comprando el cartón de Mini Pesos con las 2 rondas que salen o salen. Mini Bingo, el juego de lotería de Santa Cruz. Sortea el jueves 21:40 en vivo por Canal 9 y también por las redes sociales. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. El Bingo del Alsec 2024 empezó con todo. Estos son los ganadores del segundo bingo programado. En la primera partida, Alba Cruz de Río Gallegos ganó 2 millones de pesos. En la segunda partida, Arnaldo Vega de las Heras ganó 2.500.000 pesos. En la tercera partida, Emiliano Luisi de Río Gallegos ganó 3 millones de pesos. En la cuarta partida, Marisol Aguilar de Puerto San Julián ganó 3.500.000 pesos. En la quinta partida, Eladio Vargas de Perito Moreno ganó 4 millones de pesos. ¿Tenés el bingo del Alsec? Tenés tu cuota al día, que todavía quedan muchísimos premios por repartir. Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte. ¿A cuántas personas podés llegar? Según tu cantidad de seguidores con un posteo, una story o un reel. Y si te pregunto si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes, no te estreses más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital. Búscame en redes como Ideas Labri. Ideas, un estudio de diseño en comunicación visual con servicio de fotografía, dron, diseño gráfico, community manager, gestión dedicado a sacarte de encima la tarea de publicar todos los días. Una de las empresas de seguros de mayor crecimiento en el país.
con una oferta de productos personalizados e innovadores y con un servicio que hace foco en el cliente. Te vas a encontrar con una propuesta diferente. Contactate con nuestro productor asesor en seguros GS Servicios al 2966 25 15 15 o en Estrada 245. Libra, actitud que avanza. En La Anónima, las ofertas más frescas. 30% de descuento en preparado para medallones envasado Estancias La Anónima a 4.269 pesos con 30 por 500 gramos. 25% de descuento en carne picada común Best a 3.134 pesos con 25 por pack de 500 gramos. Supermercados La Anónima. Precios y descuentos válidos del 18 al 24 de abril de 2024 en Supermercados La Anónima. Está en stock. En el país de los poetas eléctricos. Corté mis rulos para ser como vos. El rock argentino es el verso que late en nuestro corazón. Sentí la poesía sonora de lo nacional. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Este otoño 2024 somos tu elección. Río Gallegos te gusta y la Casa de la Juventud te va a gustar más. Jugá, aprende, canta, bailá, grafiteá y hacé lo que más te guste. Río Gallegos, tu capital. ¿Buscas una manera de hacer que el aprendizaje sea tan divertido como jugar? En Pequeños Genios vas a encontrar una amplia variedad de juegos didácticos y libros para que tus niños desarrollen diferentes habilidades, estimulen su imaginación y desaten su creatividad y potencial. Tenemos libros y juegos para aprender lectoescritura, matemáticas, juegos de encastre, rompecabezas, juegos de mesa y mucho más. Podés ver nuestro catálogo completo con precios y descripciones en WhatsApp 2966 487007 o encontrarnos en Facebook como Pequeños Genios, en Instagram como pequegenios.org y descubrí todo lo que tenemos para ofrecerte. Pequeños Genios, donde la diversión y el aprendizaje van de la mano. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542, entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. El horno y las hornallas son para cocinar. Utilizar la cocina para calefaccionar el hogar te expone a posibles intoxicaciones con monóxido de carbono. Para conocer más información sobre este tema, ingresá en camusigas.com.ar. Camusi, más que energía. Parque Patagonia, tierra de historia, pinturas rupestres. Recorriendo sus senderos podés conocer los secretos de sus cañadones y asombrarte con su fauna silvestre. El Cañadón Caracoles y el Cañadón Pinturas son el refugio de grandes manadas de guanacos que bajan de la meseta en invierno. Podemos ver pumas, zorros, choiques y los cóndores que se elevan en los cielos. Seguinos en las redes sociales. Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia, tierra de cañadones. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. Finisterre. ¿Sabés por qué nos eligen? Porque tenemos todo lo que buscas. Porque siempre hay novedades. Porque somos la solución a tus necesidades. Porque tenemos la mejor atención y asesoramiento. Porque tenemos las mejores formas de pago. Por todo esto y mucho más, nos eligen. Finisterre, indumentaria, calzados y accesorios para toda la familia. Nos encontrás como siempre en el Calafate, el Chaltén, Río Gallegos y Ushuaia. Vení a Finisterre. Atención.
¿Estás buscando trabajo? No te pierdas esta oportunidad. El lunes 10, entre las 14 y las 16 horas, en MS Patagonia estaremos seleccionando un nuevo comprador con experiencia comprobable en el área de compras. Buscamos a alguien con orientación en administración de empresas y o contabilidad, con más de 2 años de experiencia, fuertes habilidades en negociación, manejo de proveedores y capacidad para tomar decisiones estratégicas. Si cumplís con estos requisitos y vivís en Río Gallegos, acércate con tu currículum y referencias laborales a De la Madrid 1495, esquina Balbín. Te esperamos. Neo Cibercentro. En Fañano 115. Fotocopias, impresiones en blanco y negro y full color. Impresiones de Senat, Quill, boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia, facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mails, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición. Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajamos con efectivo, débito, crédito y mercado pago. Mándanos la información al mail neocibercentro2014@gmail.com. WhatsApp 2966 35 3501. Atendemos de 9 a 21 horas de lunes a sábado. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Neo Cibercentro. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Federación Patronal Seguros. Vendemos seguros de automotor, seguros de caución, integral de comercio, combinado familiar, accidentes personales, ART. Nuestra oficina queda en Avenida Kirchner, 489. Teléfono 422-086. WhatsApp 2966 637102. Horario de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 16:30 horas. Sentí el pulso del rock argentino. Seguimos con más rock en Radio Nuevo Día, FM 100.9, donde la música es un himno que une corazones en esta tierra bendita. Fin de espacio publicitario. Temporada Otoño 2024. Continuamos en Arriba el Día en esta mañana de jueves, ya jueves. ¿Fin de semana largo o no? Claro, el lunes es feriado y después ya la semana, el jueves y viernes de la otra semana también será feriado. Así que martes y miércoles también te lo puedes tomar, Brian, tranquilo, disfrutar del aguinaldo. Te vas a poder ir a Miami o no sé dónde estarás. Bueno, hay algunos que... Teñirte el pelo como Tinelli. En casos particulares se van a aprovechar y se toman la semana completa. Claro, ¿Sí? Te pedí 2 días Por de ejemplo, algo. mi entrenador de gimnasio dijo, bueno, ya está, semana completa no hay, me tomo la semana. El entrenador de gimnasio igual se toma, cada tanto se toma sus licencias, Así ¿no? que la semana que viene, varios casos habrá de eso, qué sé yo. Parte de emprendimientos o algo así que aprovecharán capaz. Sí, bueno, el que puede, puede. Tal cual, en este momento es el que puede. Le mando un saludo a Walter Riquelme, profe, el hombre de la Secretaría de Estado de Deporte, del Boxing Club, de la Escuela 41. Viste que los profes tienen
por todos lados Trabajo, una sí, changuita. sí. Y además ayer se transformó en héroe colgándola del ángulo también en un golazo que metió en un tiro libre de aproximadamente 37 metros 53 centímetros. Le pegó y la clavó totalmente al ángulo, así que le mando un abrazo grande porque está escuchando. Nos cuenta Cari que ella está en la Cámara de Diputados ya. A las 10:15 les permitieron ingresar hace media hora. A las 10:30 tocó el primer timbre, o tocó el timbre, sí. El primero que entró al recinto, nos cuenta, es el diputado Carlos Godoy, Carloncho Godoy, y algunos otros de Unión por la Patria. Son 4, dice, por el momento. Y nadie más. A ver, ya te digo quiénes están ahí. Se puede llegar a ver desde aquí. Está Federico I, anda por ahí, Federico Bodlovic, que no es diputado, pero está ahí, no sé qué anda haciendo. Está, creo que su padre, y allá al fondo hay 2 diputados más que no llegó a verlo, pero bueno, son 4 por el momento. Todavía viene lenta la cuestión allí en la Cámara. ¿Diputado por el Nuevo Día? No, todavía no. ¿Se transmite en vivo la sesión? Yo calculo que sí, como viene siendo habitual. De hecho, le mandamos un saludo a la gente de prensa y del streaming. Es una sesión importante. Vamos, ya te digo, porque tengo el canal de diputados ahí a mano, así que vamos a chequear a ver si es que hay... Sí, de hecho sí, pero está en vivo, está transmitiendo, pero hay una placa y hay imágenes allí generales de lo que arranque. Exactamente, 6ª sesión ordinaria de este periodo legislativo. Estaremos atentos entonces a lo que acontezcan, a lo que acontezca. El tema central es eliminación, derogación, finalización de la ley de lemas como sistema electoral en Santa Cruz. Obviamente Karina, de buenas a primeras, ni bien ella lo disponga, estaremos atentos a lo que nos cuente. Ahora... después de la primera entrevista que estamos esperando aquí a la gente de Camioneros que llegue, estaremos probablemente tomando su transmisión o llamándola para justamente chequear cómo viene la situación por allí, que es el punto fundamental en lo que es a la opinión pública santacruceña y política particularmente, lo que sucede allí en el recinto de Teófilo de Loqui y Alcorta. ¿Qué más? ¿Qué sucede en la mañana de hoy? Continúan obviamente las repercusiones respecto de lo acontecido en el Congreso de la Nación en la jornada de ayer, donde obviamente los salientes, la aprobación en general de la ley base, pero el traspié en ganancias y bienes personales que no logró imponer el gobierno nacional, y también un acuerdo para eliminar un artículo que beneficiaba de manera directa al régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego, que finalmente no tuvo lugar. Entre otras cosas, se eliminó la prórroga del monotributo social y no habrá cambio en el régimen en el impuesto de bienes personales, así que en líneas generales esto es lo que acontece. Guillermo Franco se habló en la mañana de hoy también y dijo que el Pacto de Mayo puede llegar a ser en Tucumán, porque Osvaldo Jaldo, que es el gobernador de aquella provincia, se ha portado muy bien y ha acompañado mucho al gobierno nacional. Lo ideal sería que se firme el Pacto de Mayo el 9 de julio en Tucumán. Es decir, sería el Pacto de Julio, ya para qué seguirlo llamando Pacto de Mayo. Si siguen así, el Pacto de Mayo lo van a terminar firmando en la base de Marambio. Sí, y en enero del año que viene. Dijo, Osvaldo Jaldo ha trabajado codo a codo con el gobierno, y agregó que también lo hizo así, que ha sido un gran apoyo Gustavo Sáenz, que es el gobernador de la provincia de Salta. En tanto, Patricia Bullrich dijo que lo sucedido ayer a las afueras del Congreso es parte de un golpe de Estado moderno. Se metieron con la fuerza de seguridad como si fueran autoridad, dijo respecto de los diputados que estuvieron allí, entre algunos de los que fueron damnificados, heridos,
alcanzado por la fuerza, estaba Carlos Castañeto, ex arquero, creo que de Gimnasia fue arquero, de hecho Castañeto, y es hombre del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. Los responsables de lo que pasó ayer, dijo Bullrich, son el kirchnerismo, la izquierda y los sindicatos. Vimos una organización provocativa, señaló la ministra de Seguridad, en el marco o como resultado de lo acontecido ayer afuera del Congreso. Y otra que se expresó también fue mediante un retweet, en este caso, la expresidenta y vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que compartió 2 boletas de senadores, la que llevaba a Edgardo Cuéllar, que es senador, como primer candidato, y la que llevaba a Carlos Mauricio Espínola, Camau Espínola, recordarán ustedes, Sí. medallista olímpico de yachting. Correntino. Exactamente, correntino el hombre, de ambos de en algún momento, de Unión por la Patria, del Frente de Todos, del kirchnerismo, y compartió un tuit que dice, si hubiera sido al revés, y las senadoras serían las compañeras Estefanía Cora, que acompañaba a Cuéllar, y Ana Almirón, que acompañaba a Espínola de Corrientes, no estaríamos rogando que no voten por la entrega de la patria, retuiteó, justamente es una publicación de una usuaria, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esto es Arriba al Día, tenemos entrevistas por delante, las estamos esperando, vamos a ver si trocamos justamente con la anterior y después de la pausa hablamos o con la gente de Camioneros o con la secretaria de Gobierno Municipal, que también nos va a contar respecto de la ampliación de líneas de colectivo. Escribinos al 1551 6051, 1551 6051. Escuchamos Noche de Insomnio de Airbag y enseguida continuamos. Todas las noches caigo en el mismo ritual. Sufro de insomnio siempre que no estás acá. Tengo un bajón que no me deja ni pensar. Háblame de algo, activemos la ciudad. La vida que llevamos no es nada normal. Somos ajenos en la alta sociedad. Nos conformamos con muy poco, la verdad. Sube el volumen que ya no te aguanto más. Estoy tan loco, estoy tan loco. Y poco a poco caemos hondo. Es una noche más en esta gran ciudad. No tengo sueño, vamos juntos a brindar. Tengo una bala que la guardo para vos. La adrenalina me sacude el corazón. No te deprimas si el milagro no llegó. La suerte siempre gira a mi alrededor. Pero esta noche sola no vas a quedar. Más de una copa sé que vas a levantar. Estoy tan loco, estoy tan loco, y poco a poco caemos hondo. Noches de insomnio, duermo muy poco.
Noches de insomnio, duermo muy poco y caigo al fondo. En cada acorde de estas guitarras hay un pedazo de Argentina. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Conecta con ellos. En Facebook, búscanos como El Diario Nuevo Día. Instagram, El Diario Nuevo Día 80 @gmail.com. TikTok, @El Diario Nuevo Día. Este otoño 2024 somos tu elección. Roquea con la rebeldía que define a nuestra tierra. Los jueves te acercan al éxtasis con los artistas que hablan tu idioma. Temporada Otoño 2024. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. Este otoño 2024, roquea con potencia en el inicio del día. La música que nos une, el rock que nos define. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Argentina, cuna del rock nacional. En cada acorde está la historia de nuestra gente. El rock argentino es la melodía que nos une. La canción que nos define. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Este otoño 2024 somos tu elección.
11 de la mañana, 3 minutos en la República Argentina. Continuamos en este jueves 13 de junio en esta propuesta que hasta el mediodía te acompaña en el aire de la 100.9, que se llama Arriba al Día y que busca justamente las voces respecto de lo que va aconteciendo en el día a día, en la coyuntura, tanto política como social, económica, tratando de dilucidar este dilema que se llama República Argentina. Y en este caso, recibimos la visita en los estudios de Sergio Sarmiento, secretario general, y Cristian Pérez, secretario adjunto de Camioneros Santa Cruz, para hablar justamente de lo que aconteció en el Congreso de la Nación y obviamente toda la afectación que esto conlleva a un presente ya complejo para los trabajadores camioneros, entre otros del mundo del trabajo. Bienvenidos, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día a vos y a toda tu audiencia y acá a la gente que te acompaña. Bueno, ayer finalmente manifestación acá en la ciudad de Río Gallegos en distintos puntos del país, pese a la cual finalmente la ley bases, al menos en lo general, ha sido aprobada. Quizá un alivio, pienso que ganancias no se haya tocado para algunos camioneros, pero en definitiva tampoco es un panorama de tranquilidad absoluta, ¿no? No, sí, bien como vos decís, ¿no? Se aprobó la famosa ley base, ¿no? Sí, bien no entra el impuesto a las ganancias y algunas otras cosas, el resto, como el RIGI y distintas cosas de otras leyes, bueno, sí se aprobaron, todos sabíamos muy bien y teníamos muy claro de que esto no era beneficioso para la Argentina, ni para los trabajadores, ni para nadie. Lamentablemente, bueno, seguimos en la misma de hace un tiempo, ¿no? De que se ha venido notando la cantidad de gobernadores que fueron apretados y que no tuvieron lo suficientemente huevos como para poner en claro, ¿no? Y después, bueno, lo que está pasando últimamente en la política argentina, la cantidad de traidores que entran por un partido y después se dan vuelta a los 5 minutos una vez que están ahí, mandados por los gobernadores. Esa situación, ¿no? ¿Cómo se ha dado? De hecho, yo hacía referencia recién que Cristina Fernández, la expresidenta, también hizo referencia a que particularmente 2 senadores, fallaron al pacto electoral, ¿no? Que la gente los votó por representar determinados intereses o determinadas políticas y en definitiva por aprietes o vaya a saber uno qué tipo de arreglos. Bueno, el de Crexel, ¿no? En
en Neuquén, ¿no? Que por una embajada cambió su voto. Ya cambia totalmente el ámbito de discusión y lo saca de lo que tiene que ver con la política, ¿no? Es como vos decís, acá hubo, no solamente en senadores, pasó también en diputados, ¿no? Gente que viene traicionando sus ideales, llámese por apriete, llámese por distintas situaciones que genera este gobierno, pero bueno, ya uno lo viene viendo y viene viendo que la política hoy, en algo coincido con Milei, ¿no? Que cada vez es un asco la política hoy, y los senadores, ciertos diputados directamente tendrían que renunciar, irse a su casa, trabajar, algunos, porque hay otros que no trabajaron nunca en su vida, y dejar paso a gente nueva, a gente que realmente tenga la Argentina marcada en el pecho y defender principalmente nuestra república, ¿no? Que hoy con este famoso RIGI va a ser una entrega total de todo, ¿no? Del petróleo, del gas que se agregaron. Ahora en el Senado, en el último momento, se agregó el petróleo, el gas y creo que otras más. Entonces te das cuenta que no le importa nada, absolutamente nada de su patria, de dónde vive. Como vos decís, la senadora Crexel cambió su voto por irse a París, allá, sentada. Y es extraño porque plata no le falta a Crexel. Pero bueno, son estas cosas que están pasando últimamente en la Argentina con estos nuevos políticos senadores que fueron elegidos y que muchos creo que van a quedar grabados en la historia de la traición que han hecho al pueblo argentino. Y al grado de afectación para el trabajador camionero, si bien había una amenaza muy grande, que por suerte no se cumplió el tema de las ganancias, que mencionó, también está latente el tema del jubilatorio, ¿no? Sí, hoy lamentablemente la recesión que hay a nivel Argentina es tremendo. O sea, hoy camioneros o llámese el gremio que sea por la falta de trabajo, bueno, todo lo que ha aumentado, que la plata no alcanza, los salarios no alcanzan. Hoy entramos en una recesión que no sé hasta cuándo se va a poder sostener, digamos, en el tiempo, porque a mí con el verso ese que hay que llegar al fondo y de ahí vamos a subir, como dice Terminator, impresionantemente, me parece que esto ya lo vivimos en los 90, fue un desastre, y hoy no sé si la Argentina está preparada para sobrevivir de vuelta como en los 90. ¿No? Más cuando vas a entregar todo lo que son tus riquezas a gente que va a venir, va a poner cierta cantidad de plata que te puede traer hasta trabajadores de otros países. Entonces, no sé, veo un tema muy complicado para la Argentina, ¿no? Santa Cruz está dentro de la Argentina, no es ajeno a eso, entonces lo veo muy complicado, ¿no? Pero bueno, lamentablemente es lo que eligieron. Hay sectores donde todo este tiempo se dio a conocer y se visibilizó mucho la pérdida de fuentes laborales, el sector de la construcción sobre todo. En el caso de los camioneros, desde que empezó esta gestión hasta ahora, ¿fue algo similar? Digamos, ¿fueron 6 meses durísimos para ustedes? Son 6 meses, por suerte no hemos tenido bajas todavía, ¿no? Si bien nuestros dos conductores, Hugo y Pablo Moyano, están al día de todo lo que está pasando en las provincias, bueno, tuvimos un pequeño arranque de conflicto con YPF que fue subsanado y no hemos tenido, pero la verdad es que esto le va a llegar absolutamente a todos, por lo que te comentaba, ¿no? La recesión que hay, y uno lo ve, ¿no? Uno va a cualquier negocio y cada vez hay menos gente. Uno que camina a Santa Cruz, yo voy y vengo de zona norte a zona sur, ya la cantidad de camiones no son lo mismo.
la cantidad de autos particulares ya casi ni se ven. Entonces estamos entrando en una recesión que va a ser profunda y lamentablemente la va a terminar pagando los trabajadores, porque la casta, como decía Terminator, digamos, no la va a pagar. O sea, la casta va a seguir estando y bueno, ahora negocia, ¿no? Por cosas particulares o por cosas que le convengan a ciertos gobernadores. Sarmiento, esta se la quiero hacer a los dos porque estamos con Sergio Sarmiento, secretario general de los camioneros de Santa Cruz, y también Cristian Pérez, adjunto. Respecto de el sindicalismo, como de esta idea, ¿no? Que se ha normalizado en parte de la gente del sindicalismo como uno de los males que tiene la Argentina y que, sobre todo, particularmente en camioneros, ¿no? Y en la figura de los Moyanos, es uno de los enemigos públicos que tiene Milei, Bullrich históricamente, ¿no? Y que justamente buscan deslegitimar permanentemente el trabajo del sindicalismo y los derechos laborales, básicamente, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días. Buen día. Digamos, enemigo, digamos, una persona que defiende a los trabajadores, que sale día a día a pelear por los derechos de los trabajadores, no creo que sea un enemigo, ¿no? Que ellos lo quieran hacer figurar así para beneficio propio es otra cosa. Pero bueno, digamos, la parte nuestra de lo que es camionero, digamos, siempre está trabajando día a día para que los afiliados y la gente que nos compete a nosotros tengan los derechos que tienen que estar, ¿no? Obviamente para el gobierno va a ser una molestia, siempre que se pelea una paritaria, que se pelea algún derecho de un trabajador, siempre va a ser una molestia porque ellos quieren manejarse de otro modo. Pero, digamos, nosotros, como siempre lo decimos, nosotros estamos para los trabajadores. Nuestro gremio trabaja para los trabajadores. Yo le quería hacer una pregunta para ambos. Está vinculado más en específico no a los tiempos que corren políticos, pero sí a la profesión del trabajador camionero. En muchos países de Europa hay muchos países han optado por traer de Europa del Este o de Asia camioneros como mano de obra barata por la falta de profesionales. Quizá hay muy poca gente que se dedica al oficio de conducir un camión. ¿Cómo está esa situación en Argentina? ¿Ustedes qué panorama ven? Yo, por ejemplo, no sé si es una visión mía, pero yo veo que en la Argentina, por suerte, sigue habiendo trabajo y hay si bien hay un recambio generacional en cuanto a los camioneros, hay sectores del transporte que hay gente ya grande, ¿no? Trabajando, que no ha habido una renovación. Por ejemplo, cargas peligrosas. No sé si será así. Un tiempo era así, no sé ahora. No, sí, en realidad, digamos, la mano de obra calificada que tiene que tener un camionero hoy por hoy no es que está sobrando, ¿no? Si vos ves por ahí gente grande trabajando es por la necesidad de que los camiones anden. Si bien Hugo y Pablo Moyano con la Cámara Empresarial del Transporte habían hace unos meses, ¿no? Cuando sí. no estaba pasando todo lo que pasaba ahora, se estaba hablando para empezar a poner lo que antiguamente era el acompañante. El acompañante, ¿no? Sí. Que iba aprendiendo. Si vos me decís que hay, no, o sea, no hay mucho, digamos, camioneros realmente con experiencia o que sobren, ¿no? Ajá. Pasa en Europa, sí. En Estados Unidos, sí. En todos lados, que la mano de obra de conductor de camionero no hay, y conozco gente que se ha ido de la Argentina a manejar camiones a Europa y a Estados Unidos. Sí. Para ambos, ¿cuál es el panorama que se viene tras esta aprobación y en lo inmediato en Santa Cruz, teniendo tres puntos fundamentales donde el ámbito del trabajo está amenazado?
quizá ustedes injerencia en ICRT no tengan, pero también tenemos que pensar en represas y en los hidrocarburos en zona norte, donde no YPF está en franca retirada. ¿Qué es lo que vienen avisorando ustedes y cómo será de ahora más también el plan de acción para los camioneros particularmente, teniendo en cuenta que no hay un panorama claro respecto de cómo se va a subsanar esas situaciones? Sí, mira, el panorama que se viene, digamos, no es solamente para camioneros, sino para todo en general y toda la Argentina. Hasta ahora lo único que hubo son conversaciones que podría pasar, que a lo mejor con las nuevas leyes de este gobierno nacional, sí se sabe que el equipo, por ejemplo, de acá, que perfora en la cuenca austral, sea muy posible de que lo baje, ¿no? Si bien se ha comentado, se ha dicho, la empresa está teniendo conversaciones con el gobierno nacional porque, digamos, lo que quiere pagar el gobierno nacional con respecto al gas es algo inviable para cualquier petrolera. Bueno, y están en eso. El día que nosotros tengamos confirmado realmente qué es lo que va a pasar, si lo van a bajar y si se va a ir, digamos, el equipo de acá de la cuenca austral, bueno, nosotros tenemos, por lo menos Camioneros tiene la parte de la federación, que es Hugo y Pablo Moyano, que esto se habla y se decide en el consejo directivo de la federación de lo que vayamos a hacer o cómo vamos a actuar. Sergio Sarmiento, Cristian Pérez de Camioneros Río Gallegos. Le pregunto la última a Cristian, que tiene que ver con la acción social que vienen desarrollando. He visto por redes sociales y también por algunos contactos particulares que están acompañando espacios alimentarios. Estuvieron con la gente de Manitos Verdes, que Vero nos escucha todas las mañanas. Allí en el Madres a la Lucha. También están desarrollando una tarea en ese sentido para ayudar más allá de los afiliados, a vecinos y vecinas de la ciudad. Sí, eso como lo nombraba ayer a un colega de ustedes. La idea de nuestra organización siempre es estar ayudando y acompañando al vecino, ¿no? Al que menos tiene. Si bien estamos con las ollas populares, que digamos es una ayuda para el vecino, tampoco tratamos de no hacer mucho barullo porque no parece que jugar con la necesidad, algunos piensan que es sacarse la foto y esto, y para nosotros no es así. Digamos, nosotros lo hacemos por la necesidad que hay y por un sentido de pertenencia, de acompañar al vecino, ¿no? También lo asistimos con leña, todo, por ahí hacemos un montón de trabajos sociales que por ahí no lo difundimos tanto, porque, vuelvo a decir, no es lindo, digamos, estar jugando con... Sí, hacer cartel con la necesidad. ¿Entendés? Pero bueno, es muy triste, digamos, que hoy tengamos que estar haciendo ollas populares para asistir a los vecinos cuando el Estado provincial tuviera que estar haciéndolo. Muchísimas gracias por su visita a ambos, y las puertas están abiertas para cuando lo requieran. ¿Sí? Gracias a usted. Gracias a usted. Sergio Sarmiento, secretario general, y Cristian Pérez, secretario adjunto de Camioneros Santa Cruz, pasaron por Radio Nuevo Día charlando un poco de las primeras reflexiones respecto de lo que ha sido la sanción de la ley bases y el panorama, particularmente para el ámbito del trabajo en la provincia de Santa Cruz, en la voz justamente de estos dos referentes gremiales. Vamos a ir a una pausa, vamos a escuchar algo de Expulsados y enseguida continuamos con esta mañana en Radio Nuevo Día. Estoy como un ladrón en la oscuridad, mirando tu ventana, quiero explotar. ¿Cómo pude creer en Papá Noel? Quizás solo a los golpes pueda aprender. Se fue a Berlín para no regresar. Se fue a Berlín para no regresar. Todos te lo llevo sin decir
decir adiós. Estos televisores y el póster de Ramones, la red de seguridad te alcanzará y bailarás al ritmo de la SS. Se fue Berlín para no regresar. Se fue Berlín para no regresar. Soy como un ladrón en la oscuridad, mirando tu ventana, quiero explotar. Se fue Berlín para no regresar. Se fue a Berlín para no regresar. Para no regresar. Para no regresar. Para no regresar. No regresar. La patria late en cada ri, en cada verso. Después de la pausa, volvemos con más rock nacional. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Inicio de espacio publicitario. Este otoño 2024 somos tu elección. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los Guardianes del Estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. En DM Group hasta el 15 de junio tenemos los mejores descuentos para que papá tenga su regalo. Cafeteras, mates, pavas eléctricas, tostadoras, sanduicheras y termos, bicicletas, fogones, parrillas, auriculares, parlantes, afeitadoras, un montón para elegir. Super descuentos para vos, sonrisas para él. Llévalo con cuota diaria con un 15% menos o 10% menos en efectivo, crédito o débito. Además 10% menos en informática y TV con cualquier método de pago. Papá se lo merece. DM te ayuda. La forma más fácil de comprar. Don Bosco 408, Río Gallegos. ¿Sabías que en Río Gallegos contamos con varios humedales? Están cerquita de nuestras casas y protegidos por las reservas naturales urbanas. Pero, ¿qué son los humedales? Son extensiones de tierra inundadas de forma temporaria o permanente. Pueden ser de agua dulce o salada, como las lagunas y el estuario. Son ecosistemas muy importantes porque albergan una enorme biodiversidad, contribuyen a la mitigación del cambio climático y proveen agua dulce. En ellos podemos recrearnos, aprender y realizar actividad física. Casi el 90% de los humedales se ha degradado desde el siglo XVIII y su velocidad de pérdida es 3 veces mayor que la pérdida de bosques. El tiempo se acaba, no hay vida posible con ecosistemas destruidos. Es hora de la restauración de los humedales. Ley de Humedales ya. Para conocer más, seguimos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Sabemos que siempre querés ir por más, y nosotros también. Por eso en SS Servicios seguimos dándote más y mejor conexión. Contratá tu plan de internet al mejor precio del mercado y con la mayor cobertura en Río Gallegos. Pedí tu conexión ahora en ssservicios.com.ar o a través de nuestro WhatsApp 2966 59 1573. También podés visitarnos en nuestro local comercial, ubicado en Alfonsín 433. Disfrutá de lo mejor de internet con toda la potencia y velocidad de SS Servicios. Toda conexión es posible. En La Anónima, las ofertas más frescas. Paquete de carne picada común Best a 2.750 pesos por 500 gramos y exclusivo con plus. 2x1 en preparado para medallones Estancias La Anónima envasado al vacío a 3.049 pesos con 50 por 500 gramos. Supermercados La Anónima.
Precios y descuentos válidos del 13 al 19 de junio de 2024 en supermercados no hasta agotar stock. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el Dr. Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el Dr. Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunícate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Todavía no te afiliaste a la mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la mutual, hospedajes en localidades del interior, alquiler del quincho de la mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. Se viene la tercera fiesta provincial del frío en Río Gallegos. Viernes 26 y sábado 27 de julio en la playa de Cipem. Vamos a disfrutar de una fiesta increíble con artistas locales, nacionales y el patio patagónico. Cenita DJ, la banda de Marquitos. De Guasos, Miguel Pérez DJ, La Farra. Kevin y la Pieza Records. Saribán, Flor Álvarez, Valentina Márquez. Y el cierre de Damián Córdoba. No te pierdas esta tercera edición de la Fiesta Provincial del Frío. 26 y 27 de julio en la playa del Cipem, en San Martín y Don Bosco. Entrada libre y gratuita. Río Gallegos, tu capital. Se viene otra semana a todo ritmo con el Mini Bingo. Gana 8.700.000 pesos del Superpozo comprando el cartón de 1.000 pesos con las 2 rondas que salen o salen. Mini Bingo, el juego de lotería de Santa Cruz. Sortea el jueves 21:40 en vivo por Canal 9 y también por las redes sociales. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. El Bingo del Alsec 2024 empezó con todo. Estos son los ganadores del segundo bingo programado. En la primera partida, Alba Cruz de Río Gallegos ganó 2 millones de pesos. En la segunda partida, Arnaldo Vega de las Heras ganó 2.500.000 pesos. En la tercera partida, Emiliano Luisi de Río Gallegos ganó 3 millones de pesos. En la cuarta partida, Marisol Aguilar de Puerto San Julián ganó 3.500.000 pesos. En la quinta partida, Eladio Vargas de Perito Moreno ganó 4 millones de pesos. ¿Tenés el bingo del Alsec? Tenés tu cuota al día, que todavía quedan muchísimos premios por repartir. Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte. ¿Sabés a cuántas personas podés llegar? Según tu cantidad de seguidores con un posteo, una story o un reel. Y si te pregunto si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes, no te estreses más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital. Búscame en redes como Ideas Labrí. Ideas, un estudio de diseño en comunicación visual con servicio de fotografía, dron, diseño gráfico, community manager, gestión dedicado a sacarte de encima la tarea de publicar todos los días. Una de las empresas de seguros de mayor crecimiento en el país, con una oferta de productos personalizados e innovadores y con un servicio que hace foco en el cliente. Te vas a encontrar con una propuesta diferente. Contactate con nuestro productor asesor en seguros GS Servicios al 2966 25 15 15 o en Estrada 245. Libra, actitud que avanza. En La Anónima, las ofertas más frescas. 30% de descuento en preparado para medallones envasado Estancias La Anónima a 4.269 pesos con 30 por 500 gramos. 25% de descuento en carne picada como un best a 3.134 pesos con 25 por pack de 500 gramos. Supermercados La Anónima. Precios y descuentos válidos del 18 al 24 de abril de 2024 en Supermercados La Anónima hasta agotar stock. En el país de los poetas eléctricos. Corté mis rulos para ser como vos. El rock argentino es el verso que late en nuestro corazón.
Sentí la poesía sonora de lo nacional. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Este otoño 2024 somos tu elección. Río Gallegos te gusta y la Casa de la Juventud te va a gustar más. Jugá, aprende, canta, bailá, grafiteá y hacé lo que más te guste. Río Gallegos, tu capital. ¿Buscas una manera de hacer que el aprendizaje sea tan divertido como jugar? En Pequeños Genios vas a encontrar una amplia variedad de juegos didácticos y libros para que tus niños desarrollen diferentes habilidades, estimulen su imaginación y desaten su creatividad y potencial. Tenemos libros y juegos para aprender lectoescritura, matemáticas, juegos de encastre, rompecabezas, juegos de mesa y mucho más. Podés ver nuestro catálogo completo con precios y descripciones en WhatsApp 2966-487007 o encontrarnos en Facebook como Pequeños Genios, en Instagram como pequegenios.rg y descubrí todo lo que tenemos para ofrecerte. Pequeños Genios, donde la diversión y el aprendizaje van de la mano. Sentí el pulso del rock argentino. Seguimos con más rock en Radio Nuevo Día, FM 100.9, donde la música es un himno que une corazones en esta tierra bendita. Fin de espacio publicitario. Temporada otoño 2024. Attention. Flight 605 to Tokyo is ready for departure. Vos ya sabés que esto es Arriba al Día en el 100.9 del dial, acompañándote hasta el mediodía. Todavía nos queda algo así como media hora por delante para seguir repasando repercusiones de lo que ha acontecido ayer en el Congreso Nacional, donde finalmente la ley bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, como se llama el proyecto completo, digamos, el nombre completo de dicha presentación realizada por el Ejecutivo Nacional. Ayer hubo una manifestación significativa en Río Gallegos, en otros puntos del país también, que concluyó a las puertas de la Casa de Gobierno provincial. Entre otros, estuvieron trabajadores del Correo Argentino y por ello estamos en comunicación con Cintia Miranda, que es referente de Citracit, que es el sindicato que nuclea justamente a los trabajadores postales y con quien queremos conocer las reflexiones de lo que deja justamente esta jornada y el presente, repasándolo una vez más de los trabajadores del correo. Cintia, buen día, ¿cómo estás? Héctor, Fernando y Julián saludándote desde aquí. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, por suerte. Queriendo conocer un poco la postura, ¿no? Y la lectura que hacen respecto de lo que ha acontecido en el Congreso Nacional y qué ven de aquí en adelante, ¿no?
Bueno, sin dudas, nosotros estamos convencidos que hoy es un día muy triste para la clase trabajadora. La aprobación de la reforma de la ley quita derechos adquiridos. Siento que sentimos como institución y también es el sentir de los compañeros que retrocedimos en derechos, las luchas que los han adquirido, y si bien ayer teníamos la noticia de la no privatización del correo, nosotros venimos insistiendo que desde diciembre de la asunción de este gobierno el proceso de privatización dentro del correo ya empezó. Por eso, por más que hoy digan que no se va a privatizar, quedamos con un montón de problemas en cuanto al personal, en cuanto a lo edilicio, en cuanto al rumbo de la empresa. Nosotros hoy tenemos más que tristeza también mucha incertidumbre, porque no sabemos para qué lado la empresa va a tomar rumbo, y algo que también queremos poner en conocimiento de la gente, que nuestro mayor temor hoy es que se terminen los contratos de compañeros que están trabajando hace 3 años o 4 en la empresa, y con la amenaza del presidente de hacer 50.000 de realizar 50.000 despidos, obviamente que los compañeros están con incertidumbre porque sentimos que peligran sus puestos de trabajo. Ayer te lo preguntaba y es una postal la que ya estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, pienso en el video que recientemente se hizo viral de Guayajina, ahí en Chubut, donde un trabajador postal lo filmaban en el momento en el que ponía llave a la oficina, la entregaba y se iba. Pero que yo te preguntaba y hacíamos referencia a que esto no solo puede llegar a suceder en el ámbito del correo, sino pensando en el Banco Nación, pensando en las oficinas del ANSES también, ¿no? Que son los que acercan el Estado y los derechos a la gente que sobre todo vive en el interior profundo del país, ¿no? Sí, tal cual. Nosotros sabemos que el modelo político que está ahora, de hecho el presidente lo dijo, que él es un topo que quiere romper el Estado desde adentro, y yo creo que la gente tiene que saber, porque quizás hay mucha gente que lo ignora, que el país que nosotros teníamos, donde vos tenías un Estado que con sus falencias o no y demás, habían cosas que funcionaban y donde estaba el Estado presente, hoy por hoy eso se va a desarmar, y en el camino no solamente va a dejar mucha gente sin conexión, sin servicios, pueblos alejados sin sus bancos, sin sus oficinas de ANSES y sin correo y demás, sino que también eso implica aumento del desempleo. Entonces creo que sí. No, yo te quería preguntar por la manera en la que se va dando, si nos podés contar la propuesta, el acercamiento, la invitación, la obligación en algunos casos de acogerse a los retiros voluntarios, porque hablando con algunos de los trabajadores que en el acto que recientemente se dio allá a las puertas del correo, algunos de ellos señalaban que nunca había sido tan violento, tan brutal digamos, la invitación a tomar el retiro voluntario, la persecución, por decirlo de alguna manera. Sí, tal cual. La privatización de los años 90 del correo, que la han vivido nuestros padres o nuestros compañeros que tienen años, nosotros somos un poco más jóvenes, siempre nos contaban lo que habían sufrido ellos en la privatización y demás, y son ellos mismos los que hoy nos dicen que la forma en que se manejaron en esta situación fue mucho más violenta. De hecho, nosotros tuvimos que intervenir como gremio con un montón de compañeros que los llamaban por teléfono y les decían que si no tomaban el retiro voluntario, luego, con esta reforma laboral que ellos, aunque no estaba aprobada, ya estaban trabajando como si lo estuviera, los iban a despedir sin indemnización, y por eso muchos de los compañeros decidieron irse del correo por temor, otros decidieron quedarse, pero fue de una manera muy despiadada. En un mes, esto empezó el 1 de mayo, y el 25 de mayo dejó a miles de compañeros afuera del correo, y en muchos casos con amenazas desde recursos humanos. Esa fue la realidad y esa era la directiva que tenían de parte de Presidencia de cómo manejarse con la gente. No nos olvidemos, yo quiero hacer hincapié, que ante un retiro voluntario es una familia que se queda sin sustento.
somos seres humanos, somos trabajadores, somos personas que no van a tener una entrada de dinero a la casa para mantener a la familia. Porque además Entonces, se presume que la vida está resuelta de alguna manera porque le otorgan un par de millones de pesos o algunos varios millones de pesos, pero que también hay que contrastarlo con que en esta realidad y seguramente una persona mayor, si bien es un parche momentáneo o un salvoconducto momentáneo, no es el salvarse la vida, claramente, no es sacarse el kini un retiro voluntario. no, tal cual, en este contexto inflacionario, este contexto económico, que encima ayer ya sabemos que va a ir de mal en peor, eh, por más que vos tengas hoy un dinero, el consumo, acá se ha apelado mucho, muchas de las veces en el emprendimiento, nosotros estamos totalmente de acuerdo que uno puede emprender y demás, pero nos quieren vender como que eso te va a salvar la vida, y si no hay consumo, porque de hecho los consumos Sí. bajaron, poco te va a salvar poner un emprendimiento porque a no todo le va bien. Además de todo este tema, cuando uno lo echan de su trabajo, se queda sin obra social, Claro. que es una de las cosas importantes, te quedas sin aportes previsionales, o sea, atrás de todo esto y son años, muchos años trabajando. Nosotros tenemos en Nación que trabajar 30 años, tenemos que aportar 30 años de servicio. Muchos, por ejemplo, yo tengo 20 años de servicio. Yo si me acogía al retiro voluntario, me daban una cierta cantidad de plata y yo a mi edad, reinsertarme en el mundo laboral, en el mercado laboral, que hoy por la edad te discrimina, es muy difícil también. Claro. Cintia, y pienso en la situación que vos lo definías y calificabas, ¿no? La incertidumbre que existe, que también es un momento y una sensación sumamente chota, lo voy a poner en ese término por la ambigüedad, ¿no? En la que uno está permanentemente, si no sabes si un día vas a llegar a tu laburo y va a haber un telegrama ahí, ahora que ustedes tienen a la Policía Federal ahí apostado en la puerta, también no sabes si un día vas a llegar y te van a decir, no, vos no pasás. Entonces es como mucho más dolorosa por la agonía que significa, porque uno cuando lo ponen en un plano de incertidumbre quiere decir que indefectiblemente va a terminar de una manera negativa, hay una probabilidad de positivo, pero es menor, y convivir con eso día a día debe ser sumamente, no sé, angustiante. Mirá, sí, toda la razón. Nosotros tenemos diálogo constante con nuestros compañeros, más que nada también los que están contratados, que hoy son los que ponele más indefensos, y la verdad es que están atravesando un momento muy difícil de incertidumbre, de angustia. Muchas de nuestras compañeras son jefas de hogar, mamás solteras, que incluso, bien lo quiero remarcar para que ciudad lo sepa, que la empresa quiere virar en un comunicado hace un par de días, quiere virar para la parte logística y las partes de atención al público, donde ustedes van a imponer una carta o hacer un giro o mismo a retirar las encomiendas. Ellos quieren poner todos esos sectores en kioscos o en entes públicos. ¿Qué pasa? La cantidad de personas que nosotros tenemos ahí, que en su mayoría son mujeres, no están consideradas para trabajar en las plantas logísticas por ser mujeres. Entonces, hoy son las que están más expuestas a los despidos o a la finalización de los contratos. Esta es una realidad que nosotros estamos viviendo en este momento, en este contexto donde también están condenando a muchas mujeres a quedar afuera de la empresa. Cuando yo entré en el 2004 a trabajar, éramos 3 mujeres nada más. Con el tiempo, porque el correo de antaño, yo lo conozco porque mi padre trabajó 30 años en el correo, siempre fue un correo de hombres, porque el trabajo de cartero y demás llevaba a que sean los hombres los que estuvieran trabajando. En el 2004, si bien había mujeres, siempre eran hombres. A partir del 2004, nosotros pudimos, entraron cada vez más mujeres. De hecho, los cargos jerárquicos empezaron a estar en manos también de mujeres. De hecho, yo tuve como jefa de distribución a cargo de 40 hombres y me dieron esa posibilidad. Y hoy lo que sí vemos es que si la empresa vira a logística, muchas de esas mujeres van a quedar afuera por el tipo de trabajo que se hace en las plantas, que es lo que ellos quieren preservar como negocio. Y muchas de ellas están contratadas y son jefas de hogar y son mamás solteras que sostienen los estudios de sus hijos.
Y sí, la verdad es que estamos pasando un proceso bastante doloroso igual. Nos gustaría garantizarles a los chicos, a todos, no solamente a las mujeres, yo lo pongo en eso por el contexto de Sí. pero todos los contratados que nosotros en nuestra jurisdicción tenemos 30, nuestra jurisdicción viene de Puerto San Julián hasta Tierra del Fuego, son alrededor de 30 contratados que hoy por hoy no sabemos si el 30 de junio van a bajar esos contratos o no. Esa situación, ¿en qué, digamos, qué marco o qué compás de espera tiene? ¿Cómo es ¿Tienen una terminalidad? ¿En qué fecha? Y desde hace 4 meses desde la asunción de este gobierno, los contratos antes eran trimestrales. Hoy por hoy son mensuales. Ajá. De hecho, O sea, se renuevan mes a mes. Mes a mes. Son compañeros que fueron tomados en pandemia, porque en ese momento muchos de nuestros compañeros que tenían problemas de salud y que eran grandes pudieron acogerse a la licencia especial que se hizo en pandemia. El otro grueso de los trabajadores seguimos trabajando y se necesitó gente en ese momento para pagar el IFE, para un montón de cosas. Bueno, esos compañeros siguieron trabajando hace 4 o 3 años y hoy por hoy estamos a la espera a ver de que se les renueven los contratos, porque acá además no es un capricho, es necesario. Con la cantidad de gente que se fue con retiro voluntario, no sobra nadie en el correo, por más que la gente por ahí piense o lo diga. Te hablo de de la empresa, del director. Entonces, bueno, nosotros estamos haciendo hincapié en eso, en que queremos que la gente que está se siga preservando sus puestos de trabajo, que le den la actividad que la empresa requiera. No queremos más despedidos porque es dejar a gente, como te digo, familias y en muchos casos madres y padres también, cabezas de familias que están a cargo de sus hijos ellos solos. O sea, tenemos muchas realidades dentro de los contratados que son personas. Cuando hablan de que vamos a echar 50.000, lo hacen con una liviandad que es cruel y es despiadada. Son personas que necesitan trabajar. Eso es lo más llamativo, ¿no? También de la crueldad, como vos lo calificaste, de todo este panorama, ¿no? Es tremendamente cruel cómo hablan de los puestos de trabajo, porque la verdad es que es un desprecio a la gente, porque yo le quiero también que la gente sepa y que todos sepan de que la gente esta que está contratada y en su mayoría de la gente del correo somos trabajadores. Acá no hay militantes, no hay puestos políticos. Los puestos políticos están, pero ellos están tranquilos. Ellos no tienen miedo de que los despidan ni nada. Pero sí los trabajadores, los que vamos todos los días a cumplir nuestro trabajo, que le ponemos empeño, que muchas veces hemos trabajado con poquito y nada, y que realmente tenemos un sentido de pertenencia para con el correo, nosotros sí estamos angustiados y nos sentimos amenazados. Entonces son trabajadores los que hoy están, no es casta como ellos decían, la casta a lo que ellos se referían, están cómodos en sus lugares y, como te digo, sin miedos, incluso hasta con cargos. Esa es la realidad. Cintia, ¿cómo continúa esto? ¿Ustedes de qué manera se organizan o pretenden hacerlo a futuro, ¿no? Para pensar las estrategias seguramente de lucha contra esta situación. Sí, la verdad es que nosotros, bueno, decimos no a la cierre de sucursales, algo que vamos a seguir trabajando, que gracias también a Dios, con el movimiento también tenemos que decir de comisionados de fomento, de algunos senadores que nos escucharon y demás, eso se pudo frenar. Queremos seguir insistiendo en eso. Hoy lo primordial también es el tema de los contratos. Estamos tratando por todos los medios de ver cómo podemos hacer para seguir sosteniéndolos. Y también ahora nos toca a nosotros rearmarnos, porque, como te digo, la cantidad de gente que se fue es mucha. El trabajo, todavía tenemos trabajo, gracias a Dios. Y también estamos en un contexto donde la empresa no está respetando tanto los derechos de los trabajadores, y hay lugares donde no se están respetando quizás las horas de descanso. Bueno, todas esas cosas ahora nosotros tenemos que empezar a movernos para poder garantizarlas, para que los trabajadores sigan trabajando en condiciones también, digamos. Y nosotros estamos trabajando en un frente con otros gremios estatales. Lo de ayer con la CGT y la CTA fue algo muy importante. Estamos atravesando mucho por lo mismo y nos apoyamos entre trabajadores, que es lo importante. Y bueno, y pensamos seguir por ese camino, seguir luchando y bueno, siempre en pos de
los trabajadores, por más que por más que el panorama no sea el mejor, no vamos a bajar los brazos. Perfecto. Cintia, te agradecemos mucho por tu predisposición siempre para con Nuevo Día y contarnos justamente y traernos la perspectiva de los trabajadores del correo argentino en este caso, y una lucha que vuelve a darse nuevamente después de algunos años. La historia parece repetirse. Sí, gracias a ustedes también por el espacio que nos han dado este tiempo y porque ha sido muy importante, así que en nombre de mis compañeros igual les agradezco. Un abrazo grande. Chao, gracias. Allí pasaba Cintia Miranda, que charlaba con nosotros respecto de esta situación, ¿no? Y la sanción de la ley Bases, que de alguna manera también pone en alerta a los trabajadores del correo argentino. 11:52 de la mañana empezó la actividad en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz. Por allí está Karina Taberne, que está transmitiendo en vivo qué es lo que acontece. En un ratito vamos a tratar de estar contándote y trayéndote de la voz de ella en primera persona justamente los acontecimientos allí en el edificio de Teófilo Eloqui y Alcorta. Bueno, por otro lado, haciendo un repaso de lo que va quedando de lo que se aprobó y no se aprobó en la ley Bases, hay algunas cuestiones para ir repasando. En principio, que no van a haber cambios en bienes personales, así que todos los interesados en ese aspecto tienen que saber que no va a cambiar absolutamente nada. Y respecto del impuesto a las ganancias, el Senado rechazó los cambios, con lo cual van a continuar pagando este impuesto quienes perciben un sueldo bruto mayor a los 3,5 millones de pesos, un poco más de 3,5 millones de pesos, es decir, quienes cobran como mínimo 15 salarios mínimos vitales y móviles. No sé si habrá muchas personas, ¿no? En Argentina. Hay, pero bueno, en tal caso es un sueldo bastante alto. Sí. Y a partir de ese monto, de ahí para arriba, todos van a pagar impuesto a las ganancias. Digamos, el que gane menos de 3,5 millones, de ahí para abajo, no lo pagará por ahora. Es lo que se acordó, digamos, lo que se sostiene después de lo que se negoció en el Senado. Perfecto. Hay que decir que obviamente esto, al haber cambios, la ley de base vuelve a la Cámara de Diputados. Vuelve a diputados y dicen que va a haber más cambios todavía. Bueno, ahí está el tema. Si el gobierno confía en que no habrá más cambios y que a partir de ahora... No, me parece que en este caso serían positivos para el gobierno. Se le vayan en el camino y otros dicen que puede haber algunos cambios, será cuestión de esperar, pero a esta altura bastante claro respecto a estos temas como viene a mano. Fernando Torno te cuenta esto y estamos junto a Héctor Mancilla también aquí en Radio Nuevo Día. ¿Qué tiene usted para contarnos? Yo tengo lo que ha sido uno de los efectos de lo que arrojó la aprobación de la ley de bases en la economía, en la cotización del dólar. Ah, sí. Baja el dólar y suben las acciones y bonos en el mercado local. En el mercado paralelo el dólar se vende a 1.220, el riesgo país cae a 1.382 puntos. El dólar registra una baja en el inicio de las operaciones en la City porteña, mientras que los bonos y acciones muestran avance tras la sanción de la ley base. En el mercado paralelo, 1.220 para la venta, 65 pesos menos que en la víspera a lo que fue la aprobación de la ley bases, en tanto que el dólar MEP retrocede a 1.247 y el contado con liquidación, el que nosotros manejamos, Brian, a 1.280 pesos. Los bonos muestran avances cercanos al 2% y como dijimos anteriormente, el riesgo país está en los 1.382 puntos y las ADRS o las acciones argentinas en la bolsa de Nueva York, Brian, agenda, operan la mayoría en alzas, destacándose subas de los bancos Superbel de un 10,4%, del Macro 8,8%, de Galicia 7,7%, y YPF crece el 5,6% las acciones en la bolsa de Nueva York. Espero que hayas comprado, Brian. ¿Me presta $40,000? Claramente, cuando lo necesites, Brian, avisa nomás. Te lo deposito por Mercado Pago, Pausa en Arriba al Día, la última de la mañana de hoy, 11:56.
Las Pelotas suena en el 100.9 para ir moviendo este jueves, ya que va concluyendo. Pasará, pasará si lo dejas pasar. No digas que te vas a olvidar. Pueden salir adelante con discursos de un salvador. No pasará, no pasará, no pasará otra vez. Te vamos a decir, basta, 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 basta. Crecerá, crecerá como crece el desierto. Quemará, quemará los cimientos del tiempo. Hasta que puedan mostrarnos las promesas de un tiempo mejor. No pasará, no pasará, no pasará otra vez. Desde el hoyo, desde adentro, te juramos, te vamos a decir: basta, 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 no compramos, no aceptamos y juramos, te vamos a decir: basta, 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 basta. La patria late en cada ritmo, en cada verso. Después de la pausa, volvemos con más rock nacional. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Inicio de espacio publicitario. Este otoño 2024 somos tu elección. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. En DM Group hasta el 15 de junio tenemos los mejores descuentos para que papá tenga su regalo. Cafeteras, mates, pavas eléctricas, tostadoras, sanduicheras y termos, bicicletas, fogones, parrillas, auriculares, parlantes, afeitadoras, un montón para elegir. Súper descuentos para vos, sonrisas para él. Llévalo con cuota diaria con un 15% menos o 10% menos en efectivo, crédito o débito. Además 10% menos en informática y TV con cualquier método de pago. Papá se lo merece. DM te ayuda. La forma más fácil de comprar. Don Bosco 408, Río Gallegos. ¿Sabías que en Río Gallegos contamos con varios humedales? Están cerquita de nuestras casas y protegidos por las reservas naturales urbanas. Pero, ¿qué son los humedales? Son extensiones de tierra inundadas de forma temporaria o permanente. Pueden ser de agua dulce o salada, como las lagunas y el estuario. Son ecosistemas muy importantes porque albergan una enorme biodiversidad, contribuyen a la mitigación del cambio climático
y proveen agua dulce. En ellos podemos recrearnos, aprender y realizar actividad física. Casi el 90% de los humedales se ha degradado desde el siglo XVIII y su velocidad de pérdida es 3 veces mayor que la pérdida de bosques. El tiempo se acaba, no hay vida posible con ecosistemas destruidos. Es hora de la restauración de los humedales. Ley de Humedales ya. Para conocer más, seguimos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Sabemos que siempre querés ir por más, y nosotros también. Por eso en SS Servicios seguimos dándote más y mejor conexión. Contratá tu plan de internet al mejor precio del mercado y con la mayor cobertura en Río Gallegos. Pedí tu conexión ahora en ssservicios.com.ar o a través de nuestro WhatsApp 2966 59 1573. También podés visitarnos en nuestro local comercial, ubicado en Alfonsín 433. Disfrutá de lo mejor de internet con toda la potencia y velocidad de SS Servicios. Toda conexión es posible. En La Anónima, las ofertas más frescas. Paquete de carne picada común Best a 2.750 pesos por 500 gramos y exclusivo con plus. 2x1 en preparado para medallones Estancias La Anónima envasado al vacío a 3.049 pesos con 50 por 500 gramos. Supermercados La Anónima. Precios y descuentos varios del 13 al 19 de junio de 2024 en Supermercados La Anónima hasta agotar stock. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el Dr. Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el Dr. Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorello Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Todavía no te afiliaste a la mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la mutual, hospedajes en localidades del interior, alquiler del quincho de la mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. Se viene la tercera fiesta provincial del frío en Río Gallegos. Viernes 26 y sábado 27 de julio en la playa de Cipem. Vamos a disfrutar de una fiesta increíble con artistas locales, nacionales y el patio patagónico. Cenita DJ, la banda de Marquitos. De Guasos, Miguel Pérez DJ, La Farra. Kevin y la Pieza Records. Saribán, Flor Álvarez, Valentina Márquez. y el cierre de Damián Córdoba. No te pierdas esta tercera edición de la Fiesta Provincial del Frío. 26 y 27 de julio en la playa del Cipem, en San Martín y Don Bosco. Entrada libre y gratuita. Río Gallegos, tu capital. ¿A cuántas personas podés llegar? Según tu cantidad de seguidores con un posteo, una story o un reel. Y si te pregunto si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes, no te estreses más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital. Búscame en redes como Ideas Ayelabrip. Ideas, un estudio de diseño en comunicación visual con servicio de fotografía, drone, diseño gráfico, community manager, gestión dedicado a sacarte de encima la tarea de publicar todos los días. Una de las empresas de seguros de mayor crecimiento en el país, con una oferta de productos personalizados e innovadores y con un servicio que hace foco en el cliente. Te vas a encontrar con una propuesta diferente. Contactate con nuestro productor asesor en seguros GS Servicios al 2966 25 15 15 o en Estrada 245. Libra, actitud que avanza. En La Anónima, las ofertas más frescas. 30% de descuento en preparado para medallones envasado Estancias La Anónima a 4.269 pesos con 30 por 500 gramos. 25% de descuento en carne picada común Best a 3.134 pesos con 25 por pack de 500 gramos. Supermercados La Anónima. Precios y descuentos válidos del 18 al 24 de abril de 2024 en Supermercados La Anónima hasta agotar stock. En el país de los poetas eléctricos. Corté mis rulos para ser como vos. El rock argentino es el verso que late en nuestro corazón.
Sentí la poesía sonora de lo nacional. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Este otoño 2024 somos tu elección. Río Gallegos te gusta y la Casa de la Juventud te va a gustar más. Jugá, aprende, canta, bailá, grafiteá y hacé lo que más te guste. Río Gallegos, tu capital. ¿Buscas una manera de hacer que el aprendizaje sea tan divertido como jugar? En Pequeños Genios vas a encontrar una amplia variedad de juegos didácticos y libros para que tus niños desarrollen diferentes habilidades, estimulen su imaginación y desaten su creatividad y potencial. Tenemos libros y juegos para aprender lectoescritura, matemáticas, juegos de encastre, rompecabezas, juegos de mesa y mucho más. Podés ver nuestro catálogo completo con precios y descripciones en WhatsApp 2966-487007 o encontrarnos en Facebook como Pequeños Genios, en Instagram como pequegenios.org y descubrí todo lo que tenemos para ofrecerte. Pequeños Genios, donde la diversión y el aprendizaje van de la mano. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542, entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. Sentí el pulso del rock argentino. Seguimos con más rock en Radio Nuevo Día, FM 100.9, donde la música es un himno que une corazones en esta tierra bendita. Fin de espacio publicitario. Temporada otoño 2024. Último segmento de esta propuesta llamada Arriba al Día, ya en el mediodía de este jueves 13 de junio. Mañana es un nuevo aniversario de la tragedia, de una tragedia absolutamente evitable en el marco de una ICRT por aquel entonces privatizada bajo la concesión de Sergio Taselli, luego reconvertido en empresario ferroviario, pero que es una fecha muy cara a los sentimientos de los santacruceños y que obviamente amerita poder tener presente la memoria. Y la historia que da vuelta, ¿no? Que vuelve, porque de aquel 2004, cuando se planteaban los trabajadores y reclamaban, ya lo venían haciendo hace mucho, de las paupérrimas condiciones laborales, del desguazamiento que estaba atravesando ICRT, hoy, 20 años después, tenemos el mismo panorama, con la amenaza latente de la privatización, ¿no? Y la incertidumbre para dos comunidades, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuál va a ser el destino de esas comunidades, de la industria del carbón, ¿no? Y sobre todo una oportunidad perdida a lo largo de todos estos años, ¿no? Donde se volvió a estatizar la empresa, pero pasaron varias gestiones, no vamos a decir todas, pero varias gestiones, muchas, que intervenciones, entre favores, entre amiguismos, la poca capacidad de gestión, el poco conocimiento también del ámbito para el cual habían sido designados, seguramente terminaron por
dejar pasar una oportunidad que en algún momento era única. Tenías todo dado desde la Intendencia de Turbio 28 hasta el gobierno nacional del mismo espacio político. Sin embargo, pese a lo cual no pudo impulsarse seriamente un proyecto que pusiera en valor realmente esta empresa, que la sacara de su característica deficitaria, ¿no? Y que en definitiva la hicieran, que le generaran valor no solo para la empresa misma, sino para esas dos comunidades, y que hoy, ante la determinación de este gobierno nacional, pretende privatizarse o dejarla a su suerte. Dijimos que Karina Taberna, sí, diga, perdón. No es, a eso iba el cambio de tema que vamos a tener, porque Sí. nos vamos a meter en lo que será la aprobación de la iniciativa del gobierno para eliminar la ley de lemas en Santa Cruz. En la previa, por lo que veo, el gobernador está ahí en alguna parte de la Cámara. legislatura, Mira. porque se fotografió, digamos, con parte de su gabinete Sí. y con algunos diputados del oficialismo de Ser Santa Cruz. Sí, lo veo el intendente de Pico Truncado, por ejemplo, allá al fondo. Está Pedro Luxen, está Iris Ragido, está Fabián Leguizamón, está Piero Boffi, está Fernando Españón. Y así podemos repasar a varios de los funcionarios del gobierno o diputados que forman parte del oficialismo en Santa Cruz. Y utilizó esa foto Vidal para lo que es un festejo en redes, digamos, de la eliminación de la ley de lemas, con un título que dice: cumplimos con nuestra palabra, afuera la ley de lemas. Y dice que hoy es un día especial para los santacruceños porque se dio un paso crucial en mejorar el sistema democrático de Santa Cruz al poner fin a la ley de lemas, un sistema electoral que resultó ser una estafa para la comunidad, según Vidal. Después hay una publicación un poco más extensa en la cual él festeja y argumenta la eliminación de la ley de lemas en Santa Cruz. Perfecto. Nos vamos a ir así entonces a escuchar a Karina Taberna, que nos cuenta cómo viene el panorama en la legislatura provincial. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Amigos de Nuevo Día, bienvenidos a este primer contacto que tenemos en esta mañana de jueves con el móvil. Estamos en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz, donde hoy se aguarda el tratamiento del proyecto de derogación de la ley de lemas después de más de 3 décadas. Decirles que hay solamente 2 diputados ausentes. El diputado Chamorro, que por cuestiones de salud no está asistiendo en las últimas sesiones, diputado de Caleta Olivia, y el otro legislador es el diputado Daniel Peralta, que también por algunos temas de salud no estuvo presente en las últimas reuniones aquí en el recinto, pero que el jefe de la bancada de Unión por la Patria aclaró recién que por un tema personal solamente va a llegar unos minutos más tarde. En este momento aprovechamos este cuarto intermedio porque hay jubilados de ICRT que han ingresado al recinto para participar de esta 6ª sesión ordinaria y traer una vez más, como tantas veces lo han hecho, el reclamo para que paguen deudas que el Estado tiene con estos trabajadores que ya están haciendo su fruto, digamos, de su jubilación, pero que se mantienen deudas todavía con ellos. ¿Qué es lo que ha sucedido? Algunos, como representantes, habían ingresado al recinto, a las gradas que están ubicadas en frente justo a donde nosotros estamos en este momento teniendo ubicación. Se ha permitido el ingreso de los que estaban abajo, algunos ya tenían su lugar y ahora se le permite el uso de la palabra a Luis González, más conocido como el Angelito Negro, quien va a hablar en representación de ellos y lo compartimos.
en la madrugada anoche y en la madrugada de hoy ha ocurrido. La empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio está dentro de la ley base incluida y va a ser sometida a la constitución de una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria. Esto es el 51% de parte del Estado Nacional y el 49% del sector privado, que seguramente ese 49% se va a ocupar de preguntar y eventualmente adquirir de ese paquete accionario lo que a todas luces puede ser rentable dentro de nuestra empresa, que es la usina 240 megavatios, 14 mineros, que hoy vamos a rendir acá homenaje, y el muelle Presidente Ilia de Punta Loyola. Esos serían los dos sectores apetecibles en términos económicos, financieros, para alguna empresa de algún estado que seguramente se interesará. Hace unos días, cuando estábamos con con el ministro jefe de gabinete, nos preguntaban qué pasa el día después de la ley base. Y en eso vuelvo a pedir a esta Cámara atención respecto de los antecedentes que ya existieron en los 90. Lo que va a ocurrir ahora. Decíamos que el eslabón más débil en esto son los jubilados, pensionados y retirados de la empresa. Al igual que en los 90, los jubilados estaban dentro del convenio colectivo de trabajo 3/75 y tenían como beneficios, además del pasaje que tenían casi todos los trabajadores en la provincia de Santa Cruz, incluido la administración pública, porque venían de distintos lugares del norte y entonces debían volver de vacaciones. Y en algún momento un funcionario, ingeniero Capelo, en la Radio Nacional de Río Turbio, dijo que esos beneficios eran privilegios. Claro, porque él no estuvo en la época que se parió la empresa. No vivió las condiciones adversas climáticas y de falta de recursos y de todo lo que sabíamos que eran privaciones. Seguramente ustedes también tienen familiares que han estado en ese momento acá en Santa Cruz, que han venido a Santa Cruz. Y fueron los primeros en caer. Le sacaron la luz, le sacaron los pasajes, le sacaron el carbón, le sacaron la obra social, absolutamente todo. Además, para los trabajadores, no solo vino el retiro voluntario, que es un despido encubierto, que se fueron más de 2.000, que se gastaron su poca plata acá en Santa Cruz y que quedó el problema social. El retiro voluntario en ICRT, el señor Tecut ya lo puso en funcionamiento. Pero no somos 3.465 como en los 90, sino que hoy somos 2.200. Entonces, hay que prestar atención a lo que viene. Y en eso hablábamos con Álvarez y me decía qué pensar del día después. El día después, la provincia de Santa Cruz, que es la dueña de los recursos, del carbón, del petróleo, tiene que poner condiciones y poner el cuero duro
para que no ocurra lo que ocurrió en los 90. En los 90 se acordó con Cavallo, que firmó la Comisión de Fiscalización, que le presidió un acta firmada por un funcionario que actualmente hoy está operando en la Secretaría de Energía de la Nación, que es el ingeniero Carlos Basto. Firmó con el arquitecto Julio Miguel de Vido el 29 de julio del 94 una acta para conformar la Comisión de Fiscalización y Seguimiento de la Concesión. Y Cavallo después firmó la resolución 163 del año 95. Y la provincia de Santa Cruz nombró funcionarios para que controlaran a Sergio Tasseri y no lo hicieron. Entonces ahora tenemos que condicionar también con una comisión de fiscalización y seguimiento de la concesión a través de la provincia. El poder de policía, el Ministerio de Trabajo en este caso, que ante la subsecretaría, tienes que hacerse cargo también del control que le corresponde. No se la pueden llevar de arriba, más allá que no voy a justificar los 2.000 millones de dólares que se gastaron en la usina y ahí está parada. Quiero decir que hay que condicionar la compra de carbón, porque si no le van a inyectar gas, porque así la fábrica, que es la Foster Wheeler, prevé en su contrato y en su garantía que queme carbón, gas y fuel. Igual que no hicieron con Bahía Blanca, que se construyó una central para quemar carbón de Río Turbio, 1.750.000 toneladas, y un día para otro el gobernador y el intendente dijeron: acá vamos a quemar gas, y están quemando gas, y parte del proyecto 3M quedó olvidado. Tenemos que condicionar desde esta Cámara, desde este gobierno, entre todos. Vamos a discutir absolutamente todo, incluido la cláusula protectoria que le impida a cualquier empresario o a cualquier saber a producir despidos sin justa causa. Eso también se discutió acá. Tenemos que hacernos cargo de lo que va a ocurrir. ¿Y saben por qué vino el 14 de junio? Nosotros lo habíamos advertido. Lo habíamos advertido muchas veces. En el año 2000 y en el año 2001 llenamos de actas. Llenamos de actas. Desde el 96, cuando un compañero Reynoso que iba en la cinta transportadora se durmió, no pudo llegar y lo atravesó. Pegó con un travesaño y quedó hecho picadillo ahí en la cita. Lo advertimos. Y sin embargo nadie controló como correspondía. No estoy llamando acá a espíritus malignos, pero estoy contando una realidad que no va a ocurrir. Entonces, los 14 mineros, miren, estoy ocupando de escribir porque hay muchas cosas que desaparecieron. Y busco información, y busco información. Y el otro día encontré el papel que hablaba de la automatización de la cinta. Y claro, ¿cómo no van a automatizar la cinta, diría uno, si está toda la tecnología dispuesta hoy para eso? Y dijeron en cada cinta, en cada cabezal de cinta donde termina uno y comienza otra, vamos a sacar a los botoneros, personas de carne y hueso, que tenían un botón rojo y uno verde, y mientras miraban a la cinta, si se paraba o no se paraba. Y el empresario vino y dijo: no puede haber 3 personas por turno acá. ¿Cómo va a haber 3 personas? La tenemos que automatizar. Vamos a poner computadoras, vamos a poner televisores, vamos a poner sensores que le apuntan en la cinta por
La cinta es así, y acá una especie de palo de córner de una cancha donde si viene una piedra le pega ahí y la cinta se va a parar. Y sacaron los botoneros. Por la tecnología, por la modernización, para producir más. Tacelli produjo 251.000 toneladas de carbón durante los 8 años que estuvo hasta que lo rajamos. Y desde esa fecha, desde el año 2002 hasta hoy, no podemos sacar 100.000 toneladas todavía. Prestemos atención a lo que va a venir. Prestemos atención. Había 7 kilómetros hasta el fondo de la mina, de los cuales se tenían que recorrer 5 kilómetros 900. Y Tacelli dice, caminen, se cobra la cinta. Y había 5 cintas adentro, es decir, con 5 botoneros, para que miraran y observaran si había algo y había que corregirlo. Era tanto el abandono de la mina que en las cabezales de la cinta se hizo una pirámide de polvillo, que es finalmente el polvillo que termina encendiendo y quemando la mina, quemando la cinta. Esto me parece que excede a cualquier sector partidario y político. No tenemos que hacer cargo entre todos. ¿Por qué? Porque seguramente los que vengan, si viene alguno a poner plata, no viene a poner de gusto acá dinero. Cualquiera que venga por el RIF y no sé qué cosa ahora, porque está eso, aunque tienen que como mínimo 200 millones de dólares, pero bueno, alguno va a venir, alguno se va a presentar, alguno va a tener hacer negocio. Ese era Angelito Negro, Luis González, que estaba hablando y repasando, trayendo al presente parte de la historia que se presenta inevitablemente, o se trae al presente inevitablemente justamente en base a la sanción de la ley base que ha tenido justamente aprobación ayer allí en el Congreso de la Nación. Ese era el trabajo de Karina Taberner, que continúa allí. Pueden seguir por las redes sociales al diario Nuevo Día, donde podrán chequear cómo continúa y se desenlaza esta sexta sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, donde en minutos más, minutos menos, se terminará derogando la ley de lemas. Muchachos, ¿algo más para agregar? No, entre las novedades de la mañana, digamos, aparte del, bueno, ya te contamos el festejo de Vidal, digamos, la inminente eliminación de la ley de lemas como día histórico en la política de Santa Cruz, el municipio de Río Gallegos informa que están trabajando para lo que será la instalación de más de 120 garitas de colectivos. ¡Qué bueno! La ciudad. Dicen que actualmente... Muy bonitas, ¿eh? Sí, son lindas, se estaba viendo la foto. Actualmente ya en este trabajo continuo que tienen, ya instalaron 95 y que tienen otras 25 esperando su turno y que también se están fabricando nuevas para cubrir la demanda más allá de estas 120 que ya están garantizadas. Y recuerdan que en 2021, es decir, hace 3 años atrás, había solamente 30 en la ciudad. Cuando terminen esta primera etapa, dicen que van a haber o van a garantizar 120 garitas de colectivo en la ciudad y que están construyendo más, porque evidentemente a pesar de esto van a faltar más, sí, y que la idea es cubrir en su totalidad la demanda que hay de garitas para la gente que espera colectivo en nuestra ciudad. Bueno, qué bueno, mejorando el servicio, ¿no? O las condiciones del servicio para los usuarios. Ayer también se dio a conocer que ya se puede validar la carga de la SUBE en las unidades de colectivo, es decir, vos te lo cargas mediante la aplicación o el home banking o Mercado Pago, y cuando subís apoyas tu tarjeta y se valida la carga y ya podés
viajar tranquilamente. Así que también ahí, para no tener que ir hasta un kiosco, que no son muchos los que están cargando, sube y demás, ya lo podés hacer desde tu propio celular. Y para los que tienen NFC, apoyando la tarjeta contra el celular, lo pueden validar directamente. ¿Algo más? Así que, no, después lo que decía Héctor, cayó 3.5 el dólar blue en la jornada de hoy como reacción a lo que pasó ayer con la ley de bases. El dólar oficial se mantuvo exactamente igual, no hubo reacción en ese sentido. 9.21,50 está el dólar oficial en nuestro país. El dólar libre está 1.240 y después tenés el dólar turista, que sigue siendo tremendo para los que compran en el exterior, está casi a 1.500. Y Milei, mientras tanto, se anunció que va a viajar a China para una reunión bilateral con Xi Jinping. Era vos. Que ayer habilitó el swap, 5.000 millones de dólares hasta el año que viene. Claro, a todo esto al otro año. Cayeron 70 puntos, cayó en 70 puntos de riesgo país, subieron los bonos y las acciones argentinas aumentaron hasta un 10% en Wall Street. Buenas repercusiones, digamos, de lo que logró ayer el gobierno. Los mercados, como se lo llama. Bueno, y Boca anuncia la contratación de un pibe, aparentemente nuevo, no sé si lo tienen ustedes, es chileno, Gary Medel. Va a jugar en Boca. Polémica contratación. No pega nada, ¿no? Polémica contratación de Boca, que compra o adquiere un jugador de 36 años. Bueno, pero viste en tiempo donde Boca está metiendo pibes. No sé, sí, pero viste que ahora con toda esta cuestión del PAM y demás, Boca se está solidarizando, se ve con los jugadores por jubilarse y lo hace no mucho tiempo atrás trajimos a este que ya está jubilado ahora, que juega de defensor. ¿Rojo? No. Daniele De Rossi. No, Boca, que era muy mal igual. Lema, no salir el nombre, no, uno que ni siquiera llegó a jugar. Roncaglia. Roncaglia, bueno, Chiquito Romero. 34 años, creo. Pero Advíncula llegó, sí, Advíncula y Chiquito, que son también de prolongada edad, han rendido dentro de todo. Así que no se pueden, en ese sentido no se pueden quejar. Bueno, dicen que quizá vuelva Saturno, Bicicleta Saturno también, lo contrata. Nah, bueno, de esta manera nos vamos despidiendo de esta edición de jueves de Arriba al Día, media horita más. Sarmiento me dice, ¿a Sarmiento? ¿Qué Sarmiento? Aquí que Rabina podría ser también, que traigan. Que se fue a Sarmiento de Junín, Roncaglia. Brian Álvarez en la selección musical y puesta en el aire, Héctor Mancilla en el estudio junto a Fernando Tornoy, quien te habla, Julián Quiroz. Hacemos esta propuesta con la inestimable participación y aporte de Karina Taberne desde el móvil de Nuevo Día. Nos reencontraremos mañana pasada las 9:30 después de la otra gestión en una nueva edición de Arriba al Día. Muchachos, se me cuidan. Hasta mañana. Hasta mañana, chau. De la generación del rock al futuro, la historia se escribe en acordes argentinos.